Los coyotes gritan como las personas. El sonido de los neumáticos crujiendo sobre la grava es uno al que ciertamente me puedo acostumbrar. Los faros de nuestra SUV saltan mientras recorremos el camino de entrada desigual que lleva a nuestra nueva casa. A nuestro alrededor, las luciérnagas iluminan los campos y pantanos. Cuando doblamos una pequeña curva, juraría que vi un par de puntos inmóviles reflejados por los haces de luz alta. Como si la pradera nos estuviera observando ahora. Pero eso es solo la ansiedad hablando. Por extraño que sea para mí, estoy emocionado de pasar mi primera noche en nuestra nueva casa. Eso fue a principios de este año, cuando mi esposa y yo nos mudamos de la ciudad al rural campo del Medio Oeste. Cualquier transición es difícil, pero esta fue agridulce. A mi esposa le ofrecieron un fantástico trabajo de asistente médica en el hospital más grande de la zona y la sugerencia de un mayor ingreso en el horizonte, junto con un excelente precio de venta de nuestro antiguo apartamento cerca de la ciudad, nos emocionó para comenzar un nuevo capítulo en nuestras vidas. Sin embargo, ninguno de los dos había vivido en una zona rural antes. La idea era intimidante, 20 acres para nosotros mismos, para mantener y vivir, y ni siquiera seríamos capaces de escuchar a nuestros vecinos más cercanos, mucho menos verlos. La sensación era agorafóbica al salir del auto y ver esta casa que habíamos recorrido, medido y escrutinado, ahora tan pequeña frente a una extensa pradera y un cielo que eran nuestros. No hay edificios altos, no hay tráfico constante, ni siquiera un camino pavimentado. Era agradable, pero tan diferente. Mi esposa trabaja largas horas en el hospital, a menudo toda la noche y hasta la mañana. Siempre se ha llamado a sí misma una lechuza nocturna y, aunque yo no lo soy, respeto su dedicación a ayudar a los demás siempre que pueda. Además, no me importa. Nuestro pastor alemán, Zeus, fue una excelente compañía y disfrutó de tener un patio para correr y una pradera llena de pájaros a los que perseguir. La ciudad realmente no es un lugar para un perro tan grande, y siempre parecía inquieto a pesar de sus paseos diarios. En la nueva casa, estaba relajado, tanto por la falta de estimulación ruidosa y atareada como por una abundancia recién encontrada de ejercicio. Trabajo desde casa como desarrollador de software, por lo que mis horarios son flexibles y mis días son tranquilos. Esta nueva propiedad me brindó muchas tareas. Desde cortar el césped y arreglar la cerca alrededor del jardín hasta simplemente sentarme en el borde del áspero muelle de madera que se adentra en el estanque alimentado por manantiales helados más allá de los bordes verdes del césped. Este estanque fue un hermoso punto de venta para el lugar y me encantaba sentarme y ver cómo los renacuajos y los pequeños pececillos se movían curiosamente alrededor de mis pies. Nunca había sabido cuánta vida silvestre podía haber en un lugar o lo ruidoso que podía ser. Las palomas torcaces, los faisanes, las grullas, los tordos de alas rojas, los murciélagos chillando al anochecer, toda clase de criaturas aladas se unen al bajo y constante siseo del viento a través de los árboles, el pasto y el áspero y rítmico parloteo de las ranas y los insectos. Los ciervos son una visión constante, hay un grupo de aproximadamente 7 que se puede ver vadear a través de la pradera al atardecer y al amanecer. Hay una cosa que siempre me ha intranquilizado sobre el campo, y son los coyotes. Los coyotes son más audaces de lo que uno pensaría. Siempre tuve la impresión de que si los dejábamos hacer lo suyo, ellos nos dejarían en paz, siempre y cuando no estuvieran hambrientos o rabiosos. Pero, desde el principio, parecían ser muy conscientes de quienes se sentían cómodos en la pradera y quienes no. Su proximidad y volumen constantes dejaron en claro que, si bien nos habíamos construido un hogar aquí, aún estaba rodeado por el suyo. Noche tras noche, hacían la corta migración desde sus madrigueras en el espeso bosque hasta los campos de cultivo y los sinuosos caminos de juego para cazar conejos y esperar ciervos jóvenes. ¿Y los sonidos que hacen? Los coyotes no ladran ni siquiera aúllan. Ellos gritan. Cuando llaman o pelean entre sí, un grito erizante que suena demasiado humano es lo que sale de sus cuerpos. La primera noche en nuestra nueva casa, realmente pensamos que había un niño o una mujer joven gritando en el bosque en algún lugar. Es agudo, perforante y suena demasiado como una persona. Los escuchábamos constantemente, pero nunca los vimos realmente. Entonces, sin previo aviso, lo hicimos. Era una noche de viernes clara, estábamos sentados en la terraza trasera bebiendo y conversando en voz baja. Zeus yacía en el sofá de mimbre entre nosotros, somnoliento después de un emocionante día persiguiendo faisanes y ardillas. Era una tarde rara en la que mi esposa estaba en casa para la cena y no trabajaba al día siguiente, así que ambos pudimos disfrutar del atardecer.
Rápidamente, ambos nos dimos cuenta de que los insectos y las aves se habían tranquilizado cerca de nosotros. Aún podíamos escucharlos débilmente en el bosque y el pasto del patio delantero, pero donde estábamos mirando se había quedado quieto. Nuestro césped se extendía aproximadamente 50 pies desde la terraza antes de pasar bruscamente a una hierba alta y mientras observábamos, esa hierba se separó para revelar un delgado animal de color gris y marrón moteado con grandes orejas triangulares encima de su rostro alargado. Sus ojos eran amarillos e intensos, escaneando constantemente mientras sus orejas se movían hacia adelante y hacia atrás. Detrás de él, emergieron más. 3, luego 4. Luego 5 coyotes caminaban por nuestro césped, trotando con propósito desde el patio trasero hasta el delantero. Zeus se tensó fuertemente bajo mi mano. Sus orejas se dispararon hacia adelante y un gruñido primitivo y bajo que nunca había escuchado de él brotó de su pecho. Sin querer que asustara a estos nuevos visitantes y, francamente, dudando de que pudiera mantener su terreno contra todos ellos, lo callé suavemente y ejercí una presión tranquilizadora sobre su lomo, alisando su pelaje erizado. El gruñido se detuvo, pero permaneció alerta. Lo que me impresionó de inmediato fue su tamaño. Algunos claramente eran juveniles y más pequeños que los demás, pero los más grandes eran mucho más grandes de lo que yo había pensado. Siempre me había imaginado a los coyotes un poco más grandes que los zorros, pequeños carroñeros que evitaban el contacto con cualquier cosa más grande o ruidosa que ellos mismos. Los animales del tamaño de un labrador que avanzaban con confianza pasando por mí ahora me demostraron completamente equivocado. Eran delgados, pero no tenían aspecto débil. Desde esta cercanía, podíamos ver claramente los músculos tensos trabajando debajo de su pelaje. Mi esposa y yo no habíamos dicho nada en todo este tiempo, aunque solo habían transcurrido unos pocos segundos. Ella claramente estaba agitada y comenzó a levantarse. A cámara lenta, con sus ojos fijos en la manada de coyotes, su cadera se levantó directamente debajo de la mesa y la inclinó apenas. Fue lo suficiente como para que su vaso se tambaleara, se inclinara y se cayera hacia la terraza. Golpeó una fracción de segundo después, rompiéndose con un volumen ensordecedor en el silencio aún y fresco. De inmediato, los coyotes se pusieron en guardia. Sus pelos se erizaron a lo largo de sus lomos y todos los 5 cabezas gruñendo se giraron hacia la perturbación. Uno de ellos emitió un ladrido y todos se dieron la vuelta y corrieron directamente lejos de la casa. Zeus se levantó rápidamente y tuve que agarrar su collar para evitar que se lanzara a perseguirlos. En menos de 5 segundos, todo había terminado. Las aves y los insectos volvieron a llamar y era como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, ambos estábamos conmocionados. Estaban tan cerca, dijo ella, casi para sí misma. Son grandes, respondí. ¿Ni siquiera los escuchaste venir? Ahora se dirigió a mí directamente. ¿Qué quieres decir?, pregunté, recordando los momentos antes de que las figuras salieran de la hierba. No hicieron ningún ruido. Ni siquiera escuché moverse la hierba, se había vuelto a mirar hacia afuera, sobre la pradera más allá del césped. Tenía razón. Incluso cuando habían dado media vuelta y habían corrido de vuelta al matorral, no habían roto una rama ni susurrado una hoja. Fue difícil dormir esa noche, aunque no escuchamos los ladridos y gritos normales a los que estábamos acostumbrados. Tal vez eso fue lo que lo hizo difícil, la repentina ausencia de esa actividad era de alguna manera más siniestra que su presencia. Era como si se hubieran enojado por la perturbación, rumiando en silencio mientras tramaban venganza. Durante semanas después de eso, los cánidos fueron más aprensivos sobre acercarse a la casa, pero gradualmente volvieron a recuperar su valor. Luego llegó el segundo encuentro. Era una de mis tardes solitarias con Zeus, y estábamos relajándonos en el sofá cuando me hizo saber que necesitaba salir. Lo llevé a la puerta principal para que hiciera sus necesidades y dejé apagada la luz del porche delantero para poder admirar el reflejo de la luna en el estanque. Estaba tan tranquilo a esa hora de la noche, sin aves ni roedores que agitaran su superficie acristalada. Demasiado tarde, me di cuenta de que el fresco aire otoñal se había quedado quieto. El único sonido que podía escuchar era un coche lejano en la autopista a casi un cuarto de milla de distancia. Zeus. Lo dije entre dientes, temeroso de romper la quietud. La única fuente de luz era la media luna, baja en el cielo más allá del estanque. Su reflejo vacilaba, y me di cuenta de que varios algo, estaban pasando frente a él, y rápidamente. De repente, un grito agudo a mi lado rompió el cristal de la noche.
Me apresuré a la puerta para encender la luz del porche e iluminé una escena escalofriante. Cuando se encendió la luz, Zeus comenzó a gruñir y varias sombras oscuras se apresuraron al borde del patio. Al lado del porche a mi derecha, Zeus había acorralado a uno de los coyotes juveniles que parecía angustiado y desesperado. Sus gritos aumentaron en volumen y frecuencia cuando se encendió la luz. Con cada chillido, echaba la cabeza hacia atrás y abría la boca, los labios enrollados hacia atrás para revelar todos los dientes de aguja que recorrían su delicada mandíbula. Zeus. Le espeté, recuperando su atención e interrumpiendo su lento avance hacia el joven animal. Me miró, le echó una última mirada al coyote y saltó al porche. Nos apresuramos a entrar, y una última mirada al patio me hizo estremecer. La luz arrojada por los focos del porche iluminaba solo un césped vacío, pero justo más allá de esa claridad se extendía la oscuridad total y la larga hierba que la ocultaba. La fachada oscura se interrumpía por pares de destellos amarillos. Al menos 10 pares de ojos penetrantes y furiosos se atrevían a desafiar mi dominio. Uno por uno, cada par se apagó y el parloteo de la noche volvió a apoderarse lentamente de los sonidos de mi respiración entrecortada. Me sentí fuera de lugar de nuevo en mi entorno y no pude sacudirme la sensación de que había despertado algo allá afuera, en la pradera. Y no estaba feliz de estar despierto. Unos días después de ese segundo incidente, me senté a almorzar con uno de mis amigos de la universidad. Recordamos nuestros tiempos juntos y nos regocijamos en la nostalgia por un rato, antes de que la conversación se volviera un poco más seria. Así que Zeus acorraló a un coyote la otra noche. ¿Qué? Eso no es bueno, amigo. Un animal acorralado hará algunas locuras. Aarón ha sido un buen amigo mío durante años. Creció justo afuera del pueblo y confío en su conocimiento práctico. Lo sé, no sé qué le pasó. Nunca lo he visto actuar así. Aún no conoce bien las leyes de la tierra. Yo saldría con él las próximas veces, asegúrate de que se mantenga cerca. ¿Y si vuelven? No parecían felices. Son animales, Tem. Se asustaron. Además, tú eres el que está en su territorio. Solo por precaución, yo recogería un maglite grande y, sinceramente, pensaría en conseguir también una pistola. Mi esposa no se emocionó al escuchar eso, pero aceptó cuando vio la preocupación genuina que tenía por mí y mi compañero. Con esa bendición y algunas indicaciones de Aaron, pronto me convertí en el aprensivo propietario de una pequeña pistola que se guardaría en una caja fuerte con llave en la mesita de noche. El fin de semana siguiente fue cuando las cosas realmente salieron mal. Una pequeña conferencia a unas horas de distancia significaba que mi esposa estaría fuera todo el fin de semana, así que me preparé para un par de días relajantes. Podría haber ido con ella, pero su hotel no era apto para mascotas y habría odiado dejar a Zeus con un cuidador o en una perrera en un lugar aún desconocido. Así que nos instalamos con una serie de crímenes reales y una tanda de visitas. Supe que algo iba mal cuando vi al primer coyote. Era de día, nunca lo había visto afuera a esa hora. Cruzó por el patio trasero, visible desde el sofá de la sala. Iba lento, deliberado y mirándome fijamente. Pero eso es una locura. Descarté de inmediato ese pensamiento intruso y no le presté más atención hasta que se puso el sol. Zeus se levantó del sofá y se paró junto a la puerta principal, gimiendo. Recordando al intruso del día, tomé mi maglite pero, aún incómodo con él, no mi arma. Miré fijamente por la ventana hacia la espesa oscuridad, sabiendo que encender una luz interferiría con mi visión nocturna. La luna casi llena arrojaba un velo blanco sobre toda la propiedad. Acurrucado entre dos cuerpos de vegetación estaba el pequeño estanque. Bajo mi mirada, los límites del estanque parpadeaban, como si cambiara de forma. Curioso, casi sin pensar, abrí la puerta. Zeus avanzó lentamente por el patio delantero, pero se congeló a unos pies de distancia dentro del césped. Encendí la linterna y barrí el haz brillante por el césped y la pared de hierba en su límite. Esos fríos destellos de luz parpadearon a la existencia a medida que lo hacía. Luego dirigí mi atención al estanque, donde algo siniestro se estaba llevando a cabo. A la luz de la luna y su reflejo, ambos atenuados por las nubes que se acercaban, se distinguían formas dispuestas, ordenadas e inmóviles. Mientras miraba, más se deslizaban desde los lados y el frente, y me di cuenta de que lo que presenciaba era una asamblea. Las siluetas de los coyotes sentados se reunían, mirándome. Por primera vez, procesé que la noche estaba en silencio.
Una por una, gruesas gotas de lluvia comenzaron a golpear el techo sobre el porche y los escalones de concreto debajo de mí. Un repentino y violento relámpago me sacudió de mi estupor y un milisegundo de luz del día llenó mi visión con lo que se había desplegado en mi patio. Docenas de coyotes asomaban sus cabezas por el frente de la hierba larga. A mi izquierda y derecha había más animales en el césped, sentados y de pie inmóviles, con la mirada fija en mí. Zeus, aquí. Estoy bien, amigo, no pueden alcanzarte. Intenté calmarlo, pero no sirvió de nada. Con otro suspiro de resignación, saqué el sofá de la sala para que quedara frente a la puerta principal y me senté, palmeando el cojín a mi lado. Renuentemente, Zeus se unió a mí en el sofá, pero no apartó la mirada de la puerta y los ventanales de piso a techo a ambos lados de ella. La luz de la luna danzante arrojaba un resplandor blanco pálido sobre el porche, incluso detrás de las nubes, y me encontré desvaneciéndome con los sonidos rítmicos de la tormenta. Golpe. 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 Me desperté de golpe por un sonido de golpes lentos. Zeus estaba sentado muy erguido a mi lado, y un profundo gruñido comenzó a brotar de su garganta mientras parpadeaba para disipar la nube del sueño. Golpe. Golpe. El sonido continuaba, proveniente de la puerta principal. Dirigí el ahora débil haz de la linterna hacia la alta ventana y mi sangre se heló. Docenas de ojos me miraban, retrasados unos pies de la ventana. Más cerca, sin embargo, estaba la fuente del sonido. Un solo coyote estaba allí, mirándome. Era alto y delgado, y tenía los labios retraídos en una sonrisa afilada y mórbida. Su respiración era apenas audible, amortiguada por el cristal y la distancia, pero a medida que siseaba, pude ver que creaba un círculo opaco que pulsaba lentamente. Mientras observaba, bajó la cabeza, retrocedió y luego se lanzó hacia adelante para embestir el vidrio. La mandíbula de la criatura cayó abierta, floja, y gritó mientras arrojaba su cuerpo contra la ventana. El grito de una mujer o un niño en dolor, atormentado. Una mancha húmeda comenzaba a formarse en el panel, y a medida que mis ojos se acostumbraban a la penumbra, vi que no era agua de lluvia, sino sangre. Me levanté del sofá tan silenciosamente como pude. Zeus se quedó atrás, encerrado. De toda la casa, reuní muebles a la cada vez más tenue luz de mi linterna. Primero fue un tocador. La mesa de la cocina siguió, y las sillas. Cojines y almohadas rellenaron los huecos para obstruir la visión dentro y fuera. Todo el tiempo, ese lento golpeteo continuó, intercalado con esos horribles gritos. Varios minutos después, había creado una barrera de aproximadamente 4 pies de altura que esperaba ayudar a apaciguar cualquier fuerza que estuviera poseyendo a los animales afuera. Finalmente, fui a la mesita de noche, tecleé mi código y saqué mi pistola de su confinamiento. Temblando, volví a mi puesto junto a Zeus para mantener una vigilancia constante sobre la entrada. La única cantidad de sentido que mi mente asustada y cansada pudo reunir era que, con suerte, la energía volvería pronto y podría buscar un número para el control de animales. La tormenta continuó, y Zeus y yo mantuvimos la mirada fija en la puerta. No recuerdo haberme quedado dormido, ni siquiera sé cómo habría sido posible. Todo lo que recuerdo es haberme despertado de golpe por el sonido de los muebles arrastrándose en el piso. Zeus comenzó a ladrar fuerte en la oscuridad total, y yo forcejeé con el seguro del arma. La puerta se movió y se balanceó mientras algo arrojaba todo su peso contra ella. El pestillo se soltó y mi bloqueo era lo único que nos mantenía a salvo. La lluvia golpeaba con fuerza, reflejando el latir de la sangre en mis oídos mientras me apresuraba a ponerme de pie. Una sombra oscura pasó por la ventana y mi dedo apretó el gatillo 2 veces en rápida sucesión. El ruido era ensordecedor y la luz cegadora. El vidrio se rompió, el aire frío y húmedo se precipitó hacia adentro desde afuera, azotando mi piel y mi ropa. Zeus aulló y gruñó. Casi hiperventilando y con los oídos zumbando, me acerqué para mirar a través del vidrio roto de la ventana a la izquierda de la puerta. Escuché un grito terrible, inhumano, de dolor. Mientras mi mente se ponía al día con la reacción de mi cuerpo, me di cuenta de que era mi propio grito. Mi adorada esposa había regresado temprano de su conferencia. El mal tiempo había significado que muchos profesionales no pudieron asistir, por lo que se pospuso. Había regresado en las horas oscuras de la madrugada para encontrar la energía apagada, lo que le impedía entrar por el garaje. Ella intentó empujar mi improvisada barricada y se asomó a la ventana justo cuando disparé el arma.
Ahora estoy siendo juzgado por su asesinato, reflexionando constantemente sobre los eventos de esa noche y del estanque. Si no fuera por ese maldito estanque y lo que me mostró, podría haber sido un poco más ignorantemente feliz. Tal vez las cosas no se habrían desarrollado de la manera en que lo hicieron. Quien sea que lea esto, sepan que no fui yo. Fueron los coyotes. Ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Caminando sola. Durante las semanas posteriores a la disolución de mi matrimonio, formé un plan para pasar el mes de septiembre y, si todo salía bien, octubre, caminando extensivamente por el norte de Nueva Inglaterra. Necesitaba desesperadamente alejarme, lejos de las paredes en blanco del apartamento que ahora alquilaba, mis pertenencias en cajas de forma indefinida mientras que no sentía el impulso de hacer un nuevo hogar. Lejos de las miradas comprensivas y las palabras inquisitivas de amigos y familiares, de los mensajes que enviaban una descarga de esperanza y desesperación cada vez que el teléfono se iluminaba en la oscuridad, nunca ella, solo un número cada vez menor de conocidos preguntando cómo estoy aguantando. Como fotógrafa freelance, con un negocio moderadamente exitoso, la primavera y el verano pasaron en un borrón de fotografías de personas mayores y trabajos de bodas, cada uno como una nueva torcedura de una mano invisible que aprieta mi estómago. Reuní mis suministros y planifiqué mis rutas, diciéndoles a mis amigos y familia de manera tranquila que solo necesitaba algo de tiempo a solas en la naturaleza por un rato, estaría preparada. El clima todavía sería lo suficientemente cálido, los senderos estarían bien transitados. Mis padres y mi hermana fueron los únicos que profundizaron un poco más, con la preocupación escrita en sus cejas y en la vacilación de sus voces al teléfono. Simplemente no me gusta la idea de que estés sola allá afuera. Vi en las noticias que un loco amenazó a los excursionistas de larga distancia con un cuchillo en Carolina del Norte. Mi madre sacó a relucir historias de terror que salpicaban el periodismo local. Mi hermana dijo, medio en broma, simplemente no desaparezcas allí. Tendrás cobertura de celular, ¿verdad? Mi padre, resignado a mis planes, preguntó sobre mis rutas y suministros y planes de contingencia. Entiendo que quieres alejarte, pero solo sé inteligente al respecto, ¿de acuerdo? Insistí en ir sola. Afortunadamente, nadie podía igualar la flexibilidad del trabajo freelance, aunque de vez en cuando alguien se ofreció a encontrarse conmigo durante un día o dos a lo largo de los senderos. Pero solo quería el silencio de la naturaleza silvestre, y los sonidos de los pájaros y el agua corriente y el viento a través de los árboles, y mi propia compañía solitaria. Finalmente, septiembre llegó en una neblina de días húmedos y me lancé a mi caminata, comenzando en el extremo norte del Lone Trail en Vermont, donde tenía la intención de ir hacia el sur y encontrarme con el sendero de los Apalaches hacia el este hasta New Hampshire. Mi cuerpo gruñía para ponerse en forma durante la primera semana lenta, luchando contra años de uso ligero y una humedad insoportablemente opresiva. Después de esa primera semana, me deshice del equipaje innecesario y recogí más comida en una parada con mi hermana, el almuerzo fuera del sendero. Pasé mis días y noches en la naturaleza, pero aún así me sentía insatisfecha y cuestionaba mis planes. No el objetivo final, tiempo a solas en la naturaleza silvestre, sino mis métodos. Los senderos estaban abarrotados y regulados, sentía que era solo un hombre que avanzaba a paso lento en una corriente de cuerpos parlanchines que erosionaban las montañas. No había paz en cada lugar abarrotado de campamentos y refugios. Había subestimado la popularidad de mi ruta y me encontré cada vez más irritada por el zumbido de los excursionistas a mi alrededor, tan mordaz como los mosquitos que aún me atormentaban. Así que revisé mis mapas y suministros y cambié de ruta. Mi hermana fue una ayuda, algo reticente, y me llevó a las montañas del norte de New Hampshire, lejos de los senderos más poblados, pero aún hacia el este. Me resolví a intentarlo de nuevo. Me miró de reojo desde el asiento del conductor, hizo pequeñas charlas y sugirió consejos de seguridad y horarios para verificar cuando hubiera servicio en mi teléfono, que insistió en que llevara. Obedecí porque no quería causar preocupación a mi familia, pero el teléfono se sentía como un peso muerto en mi mochila y tuve que luchar contra las ganas de arrojarlo desde un acantilado. Me adentré bajo los oscuros abetos de las montañas blancas en un día a mediados de septiembre. El sonido del jeep de mi hermana desapareció de la carretera, tragado por el silencio del bosque. Tenía suficientes provisiones para 2 semanas en el sendero y tenía la intención de viajar hacia el este y luego hacia el sur hasta un punto de recogida predeterminado. A diferencia de las montañas verdes de principios de septiembre, el aire de las montañas blancas era fresco y crujiente, ya con olor a otoño.
Los árboles de hoja perenne mantenían sombras más profundas y albergaban un sotobosque más difícil, pero encontré un sendero de ciervos para seguir y minimizar la necesidad de abrirme paso. En los primeros días del sendero, pude sentir cómo me hundía en los ritmos de esta forma de vida. Al amanecer, me despertaba de mi saco bibí, cubierto de rocío y escarpado con hojas, mientras la niebla se desplazaba entre los árboles y la tenue luz del sol brillaba a través de los pinos. El desayuno era avena remojada en agua durante la noche, una manzana y una de las barras de proteínas de mi reserva que me alimentarían hasta algún momento de la tarde. Ya estaba volviéndome más delgada, pero incluso con la dieta limitada, mi apetito rara vez alcanzaba su punto máximo. Me sentía enfocada y cruda, avanzando hacia la flecha de mi brújula. Algunas noches escuché aullidos de coyotes a través de los valles, como si fueran legiones de ellos. Los ulúlidos de los búhos resonaban a través de los árboles al atardecer, y un amanecer me despertó el sonido de un animal grande, tal vez un oso o un alce, que se abría paso a través del sotobosque. Pero aún no me había sentido asustada, sola en la naturaleza silvestre. Mi irritación por el ruido de las personas se relajó para dar la bienvenida a los sonidos de la naturaleza. Ascendí a algunas cumbres pequeñas en los primeros días, pero como busqué evitar a la gente, me encontré rechazando los lugares donde mi camino cruzaba los senderos hacia miradores panorámicos y me mantuve en lo profundo del bosque, atravesando las laderas de las montañas y los valles. En mi sexto día en la naturaleza silvestre de New Hampshire, con 3 días desde que había visto a otro ser humano, crucé un pequeño arroyo alrededor del mediodía y me encontré a unos pocos pies de distancia de otro hombre, y más significativamente, el extremo de una pesada arma semiautomática de estilo militar. Me congelé. Él claramente me había visto primero y había estado esperando hasta que cruzara el arroyo antes de salir del tronco de pino que lo había ocultado de mi vista. Sentí que el miedo crudo me apretaba la garganta, mi visión se redujo solo al extremo de su arma. Después de unos momentos, me di cuenta de que me estaba hablando, y mi visión se amplió para incluir su ropa y su rostro. Una frase reactivó mi voz. ¿Servicio forestal? Servicio Forestal Nacional. Esta área está cerrada al público, tienes que dar la vuelta. Ahora vi la insignia en su hombro, pero todo lo demás sobre su apariencia parecía más paramilitar que los jóvenes de mirada brillante y mujeres que habían ocupado las montañas en Dormont. Su apariencia, incluyendo una barba corta rojiza rubia y músculos gruesos, parecía casi vikinga, excepto por sus ojos, que eran oscuros e insondables bajo sus cejas rubias pronunciadas. Bajó el arma ligeramente mientras le extendía mi mapa, que tomó con un puño tosco. Echó un vistazo y me indicó qué ruta seguir, ir hacia el sur en lugar de hacia el este. ¿Hay una base militar por aquí o algo así?, pregunté. Parecíamos estar en medio de la nada, y por mi mapa y mi conocimiento limitado de la zona, había pensado que estábamos lejos de senderos y pueblos. Me miró con frialdad y dijo en tono breve, hábitat de especies en peligro. Me alejé rápidamente, dirigiéndome hacia el sur, sintiéndome inquieta por primera vez desde que estaba por mi cuenta. Podía sentir sus ojos en mi espalda mucho después de que desapareciera entre los árboles. No me estaba siguiendo, me sentía algo segura, pero aún así el encuentro parecía extraño y cada vez más extraño cuanto más lo pensaba. Por primera vez en el viaje, mi mente no estaba en la naturaleza que me rodeaba, o peor, sin decir nada, en ella, sino en el hombre del bosque y lo que estaba vigilando. Viajé hacia el sur durante el resto del día, unas 10 millas. Pero cuando comenzaba a caer la noche, se abrió un profundo barranco en mi camino. En lugar de arriesgarme a bajar por las rocosas pendientes en la creciente oscuridad, fui hacia el este y luego, cuando los zarzales bloqueaban el camino, ligeramente hacia el norte. Me detuve, despeinada, me había estado moviendo más rápido de lo habitual después del bizarro encuentro, y las espinas habían desgarrado mi ropa y cortado mis brazos mientras intentaba abrirme paso. Era hora de acampar por la noche y reevaluar en la mañana. Me dormí de inmediato, pero pasé la noche inquieta, despertando a medias por sueños inquietantes. En algún momento me desperté en completa oscuridad y esperé a que mis ojos se ajustaran. Lo hicieron lentamente, la noche estaba nublada y fría, casi helada. Yacía envuelta en mi saco de dormir y mi bibí, la mochila colgada de un árbol cercano y girando amenazadoramente en la oscuridad, como un hombre colgado dando vueltas en el extremo de su cuerda. Durante mucho tiempo permanecí allí, como paralizada, imaginando al hombre de antes en el bosque. ¿No me habría seguido y ahora estaría observándome? Pudo haberme disparado allí mismo. ¿Quién lo habría escuchado? ¿Quién lo habría sabido?
Dudaba de su insignia del Servicio Forestal Nacional, pero podía ser cualquier cosa. Drogas, tal vez. Intenté convencerme de que probablemente estaba vigilando un cultivo ilegal de marihuana en lo profundo de las montañas, pero finalmente volví a quedarme dormida. Me desperté por la mañana sintiéndome desorientada. El cielo seguía gris, la luz plana, el aire estancado. Comí rápidamente y enrollé mis pertenencias, pero luego me detuve para decidir a dónde ir, mirando el mapa. El barranco y los zarzales bloqueaban mi camino hacia el sur y no quería retroceder demasiado o volver todo el camino hasta donde el hombre, ahora sintiéndose casi borroso, como un sueño, demasiado extraño para ser real, podría seguir acechando. Decidí ir hacia el norte y luego hacia el este, ya que en última instancia esa era la ruta que se suponía que debía seguir. Los árboles de hoja perenne crecían más juntos y tuve que abrirme paso entre ellos, con frustración creciente. Casi me rendí y di la vuelta después de todo, cuando de repente dieron paso a árboles caducifolios espaciados, con troncos anchos y un follaje alto. Los árboles parecían viejos, tal vez de 100 pies de altura, con corteza lisa. Pensé que quizás fueran hayas, y lo confirmé por la forma de las hojas que alfombraban el suelo del bosque y las cáscaras de las castañas de haya que crujían bajo mis pies. Era intensamente silencioso, sin viento que agitara las hojas, sin canto de pájaros, solo mis pasos arrastrándose. Pero me dio la impresión de que este inusual grupo de árboles podría ser el área protegida de la que me habían advertido que me alejara. Era demasiado tarde para dar la vuelta, decidí. Simplemente seguiría adelante y fingiría ignorancia si me interceptaban de nuevo. Había extrañas marcas talladas, más altas que la altura de una persona, en algunos de los árboles, presumiblemente desfiguradas por otros excursionistas, y por eso esta área ahora estaba protegida. Aún así, una protección muy intensa parecía innecesaria. Un letrero debería haber bastado. Al continuar, lo que pensé que eran solo más troncos de haya grises resultaron ser piedras, mezcladas con los árboles. Me detuve, sorprendida, sin saber qué era lo que estaba viendo. Me acerqué más y se abrió un claro ante mí. 7 piedras, tan gruesas como los árboles, de 20 pies de altura y toscamente labradas, se alzaban en un círculo de aproximadamente 20 pies de diámetro. Y en el centro del círculo había un agujero, de aproximadamente 4 pies de ancho y negro. Avancé, pasando rozando una piedra, y miré hacia abajo en el agujero. No había pozo, ni agua reflejando el cielo gris desde abajo, solo una negrura, un abismo. Sentí una oleada de vértigo y retrocedí, casi tropezando cuando el peso de mi mochila se desplazó. No sabía qué hacer con las piedras. Me alejé del agujero y las examiné. Ningún líquen crecía sobre las rocas y se parecían mucho al granito esparcido por los glaciares que formaba estas montañas. Tal vez fueran una creación moderna, alguna cosa rara de New Age en el bosque. Sabía que los normandos habían llegado a Norteamérica, pero sentía que seguramente unas piedras en pie de este tipo en New Hampshire serían una gran atracción turística, con autobuses de familias y paneles informativos a prueba de la intemperie. En su lugar, estaba sola. Dejé mi mochila contra una de las piedras para echar otra mirada al agujero. La negrura era casi aterciopelada y el aire se sentía más fresco cerca de su apertura. Busqué una roca para arrojar y me puse de rodillas para descubrir las hojas de haya. Una castaña de haya también serviría. Tomé un puñado y las dejé caer. Desaparecieron en la oscuridad casi de inmediato. No me caí, ni perdí el equilibrio y me precipité hacia adelante, agitando los brazos, con un grito entrecortado escapando de mi boca. No. Fui arrojada. Había luz. Una explosión de colores, sinapsis multicolores parpadeantes, de un abismo devorador a un brillo cegador y doloroso, y desperté. Mi mejilla estaba presionada contra la tierra húmeda, y el latido en mis sienes me mantuvo tumbada durante minutos eternos mientras mis ojos luchaban por ver de nuevo. Cuando el latido en mi cabeza se desvaneció hasta convertirse en un ligero zumbido en mis oídos, levanté mi rostro del suelo donde estaba descansando, balanceándome con oleadas de mareo al sentarme. Lo primero que vi cuando abrí los ojos fue el agujero, negro y boqueando, frente a mí. No me había caído. Me levanté apoyándome en una piedra de pie, descansando mi cabeza contra la roca. Debo estar deshidratada, pensé, y agotada. Debo haber tenido vértigo mirando el agujero y haberme desmayado. No lo sé. Me sentía enferma, de rostro ceniciento, y busqué mi mochila donde la había dejado. Había desaparecido.
Lo poco que tenía en el estómago salió, violentamente. No detrás de ninguna de las piedras de pie. Miré el agujero, pero no me acercaría más de 10 pies. Si se había caído, no había esperanza. Un viento sacudió los árboles y levanté la vista por primera vez. Los árboles de haya, sus gruesos troncos grises y sus ramas desnudas alcanzando el cielo, no recordaba que estuvieran desnudos, dedos negros, no, ciertamente había habido un dosel de hojas verde claro, y alcanzando un cielo naranja rojo contra las nubes negras. Me tambaleé lejos de las piedras, hacia el bosque. Los árboles y las sombras en escala de grises, sin color, corteza gris en tierra negra. Y aún así el cielo rojo sobre mí, podía verlo claramente ahora que no había hojas para proteger el suelo. Mis pensamientos dispersos comenzaron y terminaron con que algo andaba terriblemente mal conmigo. Pero luego encontré los cuerpos. Eran hombres, docenas de ellos, y los vi primero a unos 5 pies de distancia. Estaban esparcidos, casi uniformemente distribuidos, entre los árboles tan lejos como podía ver. Algunos llevaban cascos metálicos redondos y escudos redondos pintados, los brillantes colores brillando a la luz del cielo de tono rojizo. Empuñaban espadas a sus lados o a través de sus cuerpos. Llevaban barbas ásperas en sus pálidos rostros y sus ojos estaban cerrados. No pude gritar, pero un sonido borboteó desde mi garganta. Algo andaba terriblemente mal, conmigo, con este mundo, con los hombres, acostados dormidos en el bosque. Me di la vuelta y corrí. No volví a mirar atrás, y pasé por las piedras de pie, pero no miré hacia el abismo que llamaba, y no miré hacia el cielo. Solo hacia adelante, desesperada como un animal salvaje. La tierra se abrió ante mí en un barranco rocoso, y me detuve jadeando. Los mismos árboles grises y sin hojas se extendían por el valle y las colinas, con la inquietante luz roja del cielo por encima. En el movimiento de las nubes, mirando desde el borde del barranco, pude ver una ondulación más oscura, como unas alas vastas o miembros batiendo contra el cielo. Imposible. Mi voz sonaba ronca, mi garganta seca. Imposible. Al fondo del barranco, vi movimiento en la base de los árboles, una sombra oscura corriendo por el suelo del bosque. Otra persona por sus movimientos, no un animal. Sentí que una risa loca borboteaba desde dentro de mí, mezclada con un sollozo. Extraños pensamientos parpadeaban a través de mi mente, los rostros de mis padres, la risa de mi hermana, las espadas que dejé atrás, pero toda la escena había sido densa con peligro, estancada con una maldición antigua. No me habría acercado a los cuerpos vikingos. El largo suspiro de mi ex esposa susurró a través de los árboles, pesado y lleno de desesperación. No, era el viento, un viento sacudía las ramas malditas y muertas. Era un hombre el que se paraba frente a mí, un hombre vivo. Su mirada era imperiosa, su piel pálida, el cabello largo y gris como el pedernal. Llevaba túnicas negras y sostenía un curvo bastón de haya. ¿Y qué le parecería yo? Un hombre delgado y anguloso, sin afeitar por semanas, sin lavar por semanas, con ropa sucia, sin cabeza, sin manos vacías. Un loco, sonriendo. El miedo es inútil para mí ahora. Es la hora. Siseó y me agarró la muñeca con una mano huesuda. Sus dedos estaban fríos y las uñas se hundieron en mi piel. Me retorcí ante su toque, se sentía demasiado real en un mundo que debía ser un sueño. ¿La hora? Pregunté, mis ojos revoloteando de vuelta a las nubes que parecían abultarse hacia nosotros. Pero él ya miraba más allá de mí, arrastrándome hacia adelante con una fuerza poderosa. Intenté alejarme, pero me sentía débil, no más que un insecto en su agarre. Ni siquiera me miró de vuelta hasta que las piedras de pie estaban ante nosotros. El aire era pesado, haciéndose más pesado, casi como si la misma atmósfera me estuviera obligando a caer al suelo. O de vuelta al agujero, el círculo negro que una vez más se extendía ante mí. Había soltado mi muñeca y se estaba acercando a cada piedra, murmurando palabras que no podía escuchar. Un brillo de sudor me picaba la piel y la luz oscura del cielo comenzó a dolerme los ojos. Por favor, susurré. No, no me siento bien. Esta vez estamos listos, dijo. Sus ojos reflejaban el rojo negro del cielo. Me arrastró por los hombros de vuelta al abismo en el centro de las piedras. Me acosté en el suelo, con la cabeza colgando sobre el borde, su rostro recortado contra la extraña y infernal luz, sus ojos ahora reflejando solo el vacío y sobrenatural negro debajo de mí. Te seguiremos, y no fallaremos.
Con estas palabras, me empujó de vuelta al agujero. En el segundo antes de que mi mente se quedara en blanco, una forma inmensa se movió para separar las nubes sobre nosotros, una luz negra quemando en mi alma. Me desperté en el círculo de piedras de pie. El viento susurraba suavemente a través de las hojas de los árboles de haya, y mi mochila estaba donde la dejé, contra una de las piedras. No me quedé. No miré hacia atrás. Caminé hacia el sur, luego hacia el oeste, y no descansé hasta la carretera más cercana. El primer coche que vi no me recogió, pero me golpeó con una cruda alegría verlo. Un camión más me dio un aventón al pueblo más cercano, donde llamé a mi hermana y ella me llevó a casa. No me preguntó por qué mi caminata había terminado antes, de hecho, el calendario marcaba el 1 de octubre, cuando tenía la intención de reunirme con ella. Una semana había pasado desde el día en que me había encontrado con las piedras de pie. No estoy loca. Sé que nadie me creerá. No volveré al bosque. Pero incluso en mi cama, dormida y sola, escucho las duras palabras del hombre vestido de negro y veo los ojos ardientes de su Dios. Me están siguiendo. No van a fallar. No esta vez. Trabajaba como guardabosques. Algo me está siguiendo ahora. Siempre me ha gustado la tranquilidad de la naturaleza, la paz que viene al caminar entre los árboles y adentrarse en el bosque. Además, ver el cielo nocturno despejado es algo muy agradable de hacer cuando estás en el bosque. Ver tantas estrellas solo me recuerda lo pequeños que somos realmente. Lo insignificante que es nuestra existencia, podríamos desaparecer en un instante y ni siquiera el universo lo notaría. Mi hermano siempre me llevaba con él cuando iba de camping, y fue entonces cuando descubrí mi pasión por la naturaleza. Ahora, solo me gusta ir de excursión o acampar con mis amigos, ya que mi hermano se ha mudado fuera del país. Espero verlo pronto, realmente extraño pasar tiempo con él. Me preocupa que no tenga el privilegio de hacerlo, dada la situación en la que me encuentro ahora. Pero la esperanza es todo lo que tengo. Si estás leyendo esto, por favor, reza por mí. Necesito eso. No daré detalles específicos sobre mí, ya que no los considero importantes. Soy un hombre de 26 años, eso es lo más que diré. Te contaré cómo llegué a esta situación. Recientemente comencé a trabajar como guardabosques. Todo parecía estar bien al principio, pero el hecho de que simplemente me aceptaran sin ninguna entrevista debería haberme hecho sonar algunas alarmas. Estaba desesperado por un trabajo ya que tengo muy poco dinero, así que nunca lo pensé. El día que llegué a la cabaña era hermoso. El sol se estaba poniendo, dejando una luz naranja tenue que se filtraba entre los árboles. El clima era agradable, ya sabes, tu típico clima claro de verano. Todo era perfecto. La cabaña está casi completamente hecha de madera. Clásico, pensé. Es lo suficientemente grande para una o dos personas y se ve muy acogedora por dentro. Entré por la puerta y puse mi mochila debajo de la cama. Abrí el armario y me puse mi ropa de dormir. Mientras me acomodaba, noté que había un trozo de papel en la mesa, junto con una guía de supervivencia y un crucifijo de metal. Algo estaba mal. Agarré la nota y algo se sintió muy extraño al respecto. Pude sentir la sangre correr fría por mis venas mientras comenzaba a leerla. Hola, mi nombre es Kellyan Sutter y soy el ex guardabosques que trabajó aquí. No quiero asustarte, pero este trabajo no es como esperarías. Verás, cosas extrañas suceden aquí, y pueden resultar mortales si no sigues cuidadosamente lo que te digo. Para poder sobrevivir, esta nota será tu Biblia. Las reglas que he escrito para ti son cosas que descubrí por mi cuenta mientras trabajaba aquí. No sé si esto es todo, pero es principalmente lo que suele suceder aquí. 1. Si la bombilla de tu cabaña comienza a parpadear repentinamente, cierra la puerta inmediatamente, cierra las cortinas y apaga las luces. La cosa se acercará a tu cabaña e intentará entrar. No entres en pánico, ya que se irá si no encuentra una forma de entrar. 2. Siempre cierra la puerta detrás de ti cuando salgas afuera. No hacerlo resultará en que la cosa te espere en la cabaña, oculta en algún lugar. 3. Si escuchas rasguños provenientes del exterior de la cabaña, no te dejes engañar por tus oídos. No vienen de afuera, sino de adentro. Quédate quieto y contén la respiración. La cosa es ciega y no sabrá que estás allí si haces eso. Debería irse en el tiempo que puedas contar hasta 10, corriendo por la puerta. 4.
mientras estés afuera, sé lo más silencioso posible o te escuchará. Si lo hace, vuelve corriendo a la cabaña y barricádate allí dentro. 5. Si en algún momento te lesionas, limpia la herida rápidamente y vendarla para que no se vea sangre. La cosa puede oler la sangre desde lejos y la hace entrar en un frenesí salvaje. También, cambia el vendaje a menudo. Cuando lo hagas, tira el vendaje viejo al fuego. 6. Nunca salgas de tu cabaña después del atardecer y antes del amanecer, sin importar qué. La cosa es mucho más agresiva cuando está oscuro afuera. 7. Antes de dormir, coloca el crucifijo de metal que te dejé mirando hacia la entrada de la cabaña. 8. Pon la alarma a las 3 de la mañana y despierta para verificar el crucifijo. Si tienes sangre, ignora la regla número 6 y sal de la cabaña lo más rápido posible y corre al refugio contra tormentas. Te lo he marcado en el mapa de la guía de supervivencia. 9. No intentes escapar del bosque hasta que tu contrato expire, o la cosa te seguirá a donde sea que vayas. Has sido advertido. Algunas situaciones requerirán que combines las reglas, así que asegúrate de recordarlas todas. Buena suerte. Y mantente a salvo. Maldita sea. ¿En qué me he metido? Los pensamientos se agolparon agresivamente en mi mente, estaba tanto enojado como confundido al mismo tiempo. No sabía si la nota era una broma o si era real. Quizás este tipo, Killian, solo quería asustarme. Pero prefería no correr riesgos y seguir lo que estaba escrito en ese trozo de papel. Al menos hasta darme cuenta de si era falso o no. Cuando me contrataron, nadie me dijo que alguien se había ido antes de que yo entrara en esto. Tal vez sabían que no aceptaría si me lo decían. Pronto oscureció afuera. Estaba cansado y casi olvido poner el crucifijo mirando hacia la puerta. Luego, me fui a dormir. Al día siguiente, me desperté y noté un gran arañazo en mi brazo derecho, estaba sangrando. Rápidamente limpié la herida y le apliqué un vendaje. También tiré mi camisa y las sábanas manchadas al fuego, porque tenían mi sangre. Me congelé entonces. ¿Cómo pudo pasar esto? Entonces recordé la regla. Pon la alarma a las 3 de la mañana y despierta para verificar el crucifijo. Si tienes sangre, ignora la regla número 6 y sal de la cabaña lo más rápido posible y corre al refugio contra tormentas. No revisé el crucifijo. Tengo que admitirlo, estaba asustado. La lista de reglas no era una broma. Killian sabía algo que yo no sabía y quería advertirme sobre eso. No he visto esa cosa de la que hablaba la nota hasta ahora, pero estoy seguro de que no quiero verla. No después de lo que pasó hoy. Miré para ver si el crucifijo tenía sangre. Sí, lo sé, debería haberlo hecho horas antes. Parecía estar bien. Entonces, ¿por qué me desperté con un gran arañazo en el brazo? ¿Qué diablos está pasando? Pasé el resto del día en mi cama, con miedo de salir de la cabaña para revisar el bosque. Esta noche seguí las reglas exactamente como debería haberlo hecho la noche anterior. Puse el crucifijo mirando hacia la puerta y me desperté a las 3 de la mañana para verificarlo. Estaba bien. Los siguientes 5 días fueron tranquilos y finalmente reuní el valor para hacer mi trabajo real y revisar el bosque. Estaba tranquilo y no atraje ninguna atención no deseada. Esos fueron los mejores días. Realmente pude disfrutar de estar en la naturaleza y relajarme por un tiempo. Me sentí tan desconectado de los problemas de mi vida, sentí una sensación de paz. Era casi como si las reglas nunca hubieran existido, aparte de las nocturnas y la de cerrar la puerta. Estaba allí disfrutando. No extrañaba mis días normales antes de conseguir el trabajo. Disfruté cada último momento de esos días tranquilos, y me alegro de haberlo hecho porque las cosas comenzaron a ponerse mal. El 8º día estaba dentro de la cabaña, leyendo un libro mientras estaba en la cama. Y luego, lo escuché. Los sonidos de arañazos parecían venir desde afuera. Recordé la regla. Si escuchas rasguños provenientes del exterior de la cabaña, no te dejes engañar por tus oídos. No vienen de afuera, sino de adentro. Quédate quieto y contén la respiración, debería irse en el tiempo que puedas contar hasta 10. Cerré rápidamente los ojos y me quedé congelado en la cama, conteniendo la respiración. Podía sentir la respiración de la cosa mientras me olfateaba. Creo que detectó el olor de la carne fresca. Una comida rápida. Comencé a contar. Estaba a punto de llegar a 10 cuando escuché un ruido fuerte.
La cosa salió corriendo de la cabaña por la puerta. Corrí y la cerré, con llave en el proceso. Entonces, me desmayé en el suelo. Cuando me desperté, casi era medianoche. ¡Oh, Dios mío! El crucifijo. Me apresuré rápidamente a ponerlo en posición para que mirara hacia la puerta. ¿Había fallado esta regla? ¿Voy a morir? Estos pensamientos me atormentaron hasta las 3 de la mañana, cuando lo revisé. Mi corazón comenzó a latir rápido, tan rápido que podría desgarrar mi pecho. El crucifijo tenía sangre. En pánico, agarré la guía de supervivencia y una linterna y me dirigí al refugio contra tormentas. Podía sentir que la cosa me seguía, acercándose cada momento. Después de 15 minutos corriendo, llegué al refugio contra tormentas. Entré apresuradamente por la puerta y la cerré con llave detrás de mí. Entonces, caí al suelo por el dolor que sentía en mi pierna izquierda. Creo que me torcí el tobillo tratando de huir de la bestia que estaba afuera. Me arrastré a un rincón y me quedé dormido, despertándome antes del amanecer por el dolor punzante en mi tobillo izquierdo. Luego, volví a quedarme dormido. Al despertar, me pregunté cómo iba a volver a la cabaña con un tobillo torcido. Improvisé un bastón de madera en el refugio contra tormentas y empecé a caminar de vuelta a la cabaña. Necesitaba conseguir ayuda. No hay servicio móvil en el bosque y no tengo línea fija en la cabaña. Además, no soy médico y no puedo hacer nada por mi tobillo. Mientras caminaba por el bosque, podía sentir que la cosa de antes me estaba observando, sonriéndome. Era una presa fácil. Ya no podía escapar de ella. Mis pesados pasos dejaban huellas profundas en el suelo, mientras me sentía cada vez más cansado. Finalmente, llegué a la cabaña. Comí algo, luego pensé en algo arriesgado. Planeé salir del bosque mañana. Sabía que era estúpido, y también sabía lo que pasaría si lo hacía. Está escrito en las reglas. Perdí la noción del tiempo mientras reflexionaba sobre mi decisión, y pronto, volvió a oscurecer afuera. Encendí la luz y pronto comenzó a parpadear. No ahora, pensé para mí mismo. Comprobé si la puerta estaba cerrada con llave, y efectivamente lo estaba. Cerré las cortinas y apagué la luz, como se me indicó. Poco después, pude escucharlo. La cosa estaba afuera de la cabaña, tratando de encontrar una manera de entrar. Empezó a arañar las paredes y golpear su cuerpo contra la puerta. Por accidente, alcancé a vislumbrar cómo era la cosa a través de una pequeña parte de una ventana. Era alto, y tenía la piel pálida, como si estuviera hecha de nieve. Se podían ver las venas en su piel, así de pálido era. Tenía extremidades largas y garras grandes y afiladas como navajas. Pero lo más aterrador era su cabeza. Era humana, pero le faltaban los ojos. Tenía cuencas oculares grandes, oscuras y vacías, tan oscuras que podías mirarlas y sentir la sensación de caer en el abismo. Podía sentir el terrible hambre de carne humana que tenía esa criatura, y tenía miedo. Quería desgarrarme, arrancarme la carne y devorarla. Solo sería cuestión de tiempo hasta que me atrapara. Después de un rato, se fue y fui a poner el crucifijo mirando hacia la puerta. También me desperté a las 3 de la mañana para verificarlo, y estaba limpio. Mi noche de suerte. Tenía que descansar para mañana. Al día siguiente, me desperté y me preparé para salir del bosque de una vez por todas. Salí de la cabaña y empecé a caminar hacia el borde del bosque. Era lento, ya que tenía que usar el bastón improvisado de antes. Como no había comido durante mucho tiempo, estaba dominado por un hambre agonizante. Tropecé y caí al suelo. El ruido fue fuerte, lo suficientemente fuerte como para atraer a esa cosa hacia mí. La vi acercarse, sonriendo con los dientes en anticipación. Estaba acabado. Entonces, escuché algo en el bosque. Un gruñido muy fuerte resonaba entre los árboles y parecía asustar a la criatura de antes. Entonces, vino una bestia similar a esa, corriendo en 4 patas, y las dos chocaron en una pelea. No podía creer lo que veía. La bestia que llegó recientemente asustó a la otra, que corría como un animal herido de vuelta hacia el denso follaje. Pude ver que la bestia llevaba un uniforme de guardabosques rasgado. O lo que quedaba de él. En el distintivo, pude leer el nombre del portador. Estaba escrito claro y grande, Killian Sutter. La cosa corrió de vuelta al bosque, persiguiendo a la otra bestia. ¿Qué acaba de pasar?
Estaba muy confundido, hasta que recordé que Killian Sutter también era el nombre del último guardabosques que trabajó en este bosque. ¿Por qué era una bestia? ¿Y por qué atacó a la otra? Estoy agradecido de estar vivo. Me levanté y continué caminando para salir del bosque. Llegué a la carretera y subí a mi coche. Llamé al 911, ya que estaba herido, frío y asustado. Me desmayé después. Me desperté en la cama de un hospital. Algo está arañando la puerta, y sé lo que pasó. Rompí la última regla. No intentes escapar del bosque hasta que tu contrato expire, o la cosa te seguirá a donde sea que vayas. Ahora solo estoy sentado en la cama del hospital, con miedo de lo que salió de ese bosque y ahora me está siguiendo. Puedo sentir su hambre. Quiere mi carne. Y sé que una puerta no es suficiente para detenerlo. A medida que la bisagra se aflojaba más y más, me estaba preparando para el inminente destino que se avecinaba. Acepté el hecho de que iba a morir. Pero tuve suerte de nuevo, ya que se fue antes de que la puerta se rompiera. Siento que está jugando conmigo, acechando mi miedo. Y sabe que no puedo hacer mucho al respecto. Mientras escribo esto, me dieron de alta del hospital y estoy sentado en mi cama, en casa. Sé que es solo cuestión de tiempo antes de que vea a esa criatura. Pero esta vez, no correré. Voy a enfrentarme a lo que sea que demonios sea eso. Durante muchos años, yo, Matt, disfruté del silencio de este bosque. A lo largo de mi vida, me había acostumbrado a sus susurros, conociendo cada árbol, cada sendero, así como mis propios dedos. Yo era el guardián del bosque, una persona que se conectaba con la naturaleza en un nivel que otros solo podían soñar. Mi rutina matutina comenzaba con despertar con la melodía de los cantos de los pájaros. Me encantaba ese sonido, me recordaba que cada nuevo día me daba la bienvenida al abrazo de este reino verde. Después de vestirme, al salir de mi modesta cabaña, era recibido por el fresco aire matutino saturado con el aroma de la frescura. Mi trabajo era parte de mí y yo era parte de él. Monitoreaba la condición del bosque, verificaba la salud de los árboles y cuidaba la biodiversidad. Ser un guardabosques no era solo un trabajo para mí, era un llamado. Mi comunicación con estos sabios árboles, hojas verdes y arroyos vivos me hacía feliz. La gente podría haber pensado que una vida así era monótona, pero para mí tenía su propio ritmo, su propia armonía. Este bosque se convirtió en mi hogar y yo era su guardián. Mis días pasaban en tranquilidad y parecía que nada podía perturbar esta existencia idílica. Sin embargo, el destino tenía algo guardado para mí que cambiaría todos mis fundamentos. Y así comenzó. Al principio, no presté mucha atención a estas extrañas huellas, esperando que fueran simplemente el resultado de algún animal salvaje que pasara al azar. Sin embargo, cuanto más las observaba, más se convertían en un rompecabezas que no podía ignorar. Estas huellas eran diferentes a todo lo que había visto antes. Eran demasiado grandes para zorros o mapaches y demasiado inusuales para pertenecer a un oso. Ninguno de los animales conocidos por mí en este bosque podía dejar tales impresiones. Mi conocimiento de la fauna local era impecable, pero estas huellas desafiaban el orden habitual. Empecé a despertarme por la noche, pensando en estas huellas. Me perseguían en mis sueños, dejando un extraño residuo de inquietud. Atravesaba el bosque de un lado a otro, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero simplemente no encajaban en el cuadro de este mundo. Quizás era alguna especie nueva con la que no estaba familiarizado. Me sumergí en mis libros, hojeando páginas, pero no encontré nada similar. Mis ansiedades se intensificaron con cada día que pasaba. Sentía como si algo insondable hubiera penetrado en este bosque, arrojando una sombra de lo desconocido sobre él. Cuanto más buscaba lógica en estas extrañas huellas, más se volvían místicas. Parecían perseguirme, acercándose a mi cabaña. Por las tardes, cuando el bosque se quedaba en silencio, escuchaba el crujir de los arbustos y algo pesado se movía alrededor, dejando atrás estas enigmáticas huellas. Una presencia desconocida flotaba en el aire, como un fantasma que no puedes ver pero sientes que está ahí. Sentía como si me estuvieran observando, y ese pensamiento me perseguía. Por la noche, escuchaba pasos alrededor de la cabaña, pero al salir, no encontraba a nadie. Mis nervios estaban al límite. Durante el día, intentaba concentrarme en mi trabajo, cuidando del bosque, pero cuando caía la noche, extraños sonidos y huellas regresaban como fantasmas del pasado.
Empecé a perder el sueño, y cada crujido me ponía nervioso. El miedo me invadió, y me di cuenta de que esto era algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Algo que desafiaba la explicación en términos científicos. Sabía que no podía permanecer en este estado de ansiedad. Las respuestas debían encontrarse antes de que la sombra de este desconocido me consumiera por completo. La noche se volvió aún más ominosa mientras extraños sonidos resonaban alrededor de la cabaña. Susurros no identificados y crujidos penetraban la oscuridad del bosque, como si la misma naturaleza estuviera murmurando secretos incomprensibles para mí. Estos sonidos avivaban la ansiedad, y mi capacidad para discernir su naturaleza solo aumentaba mi malestar. Una mañana, al despertar, noté que la línea telefónica que me conectaba con el mundo exterior había sido cortada. Mi mirada se fijó en los cables cortados que conducían a mi cabaña. Esto era más que simples ruidos extraños en la noche. Alguien o algo parecía haber cortado deliberadamente mi último lazo con la realidad. A través del denso follaje del bosque, miré fijamente, tratando de discernir cualquier señal de quién o qué podría haber cometido semejante acto. Mi rifle se convirtió en mi único aliado en esta lucha contra lo desconocido. Lo cargué, sintiendo que pronto esta arma podría convertirse en la última línea de defensa en esta extraña danza con lo desconocido. Sin embargo, incluso armado hasta los dientes, me di cuenta de que no sabía realmente contra qué estaba luchando y que mi cabaña, una vez considerada un refugio, se estaba convirtiendo en una trampa en algo más allá de mi comprensión. El gris resplandor del atardecer penetraba lentamente entre los troncos de los árboles mientras me aventuraba una vez más en el bosque, armado con mi rifle y un sentido aumentado de peligro invisible. Los sonidos nocturnos, las huellas y la línea cortada continuaban perturbando mi paz, y mi trabajo se volvía cada vez más tenso. Avanzaba resueltamente solo cuando el sol ascendía a los cielos. Un día, abriéndome paso entre el denso follaje, sentí ojos sobre mí. Algo invisible acechaba en el bosque, tejiéndose entre los árboles como niebla. Sin embargo, no pude discernir sus contornos distintos. Mi corazón redujo su ritmo, y escruté la oscuridad circundante, tratando de ver la sombra que se encontraba en la sombra. Continué trabajando, pero solo de día. Cada sonido, cada movimiento de los árboles podía ser señal de un desconocido que se acercaba. El rifle se convirtió en mi guía y apoyo. Sin embargo, incluso con las manos armadas, me sentía vulnerable ante esta misteriosa entidad que parecía observar cada paso que daba. Un día, mirando hacia la parte impenetrable del bosque, lo noté. Algo cubierto de gruesa piel negra, que se alzaba sobre 2,5 metros, con rasgos humanoides. La mirada de la entidad y la mía se cruzaron por un momento, congelando la sangre en mis venas. Corrí hacia mi cabaña, sin atreverme a mirar atrás, y pasé toda la noche dentro, esperando el próximo día, confiando únicamente en la luz del sol, el único aliado en esta lucha contra algo que acechaba en las sombras. Con el amanecer, cuando los primeros rayos del sol atravesaron las ramas, decidí con determinación descubrir lo que acechaba en las profundidades de este bosque. Mi experiencia como guardabosques y manos armadas con un rifle me daban confianza, pero incluso los más valientes confrontan lo desconocido. Las huellas me llevaron más adentro del bosque, donde incluso el cazador más experimentado rara vez se aventuraba. Y allí, entre el denso matorral, lo vi. Era algo que desafiaba la descripción, una criatura de las pesadillas. El rostro, aplanado y cubierto de pelo, se asemejaba a un híbrido espantoso entre un oso y un humano. Su anatomía parecía grotesca y alienígena, una boca ancha con dientes afilados añadía horror a este extraño ser. La criatura permaneció ajena a mi presencia y continuó moviéndose más profundamente en el bosque. Mis piernas palpitaban con determinación y decidí seguirlo. En algún momento, asusté a una bandada de pájaros cercanos, y la criatura me notó. Resultó ser aún más intimidante y masiva de lo que había pensado. Ahora, parado frente a ella, me di cuenta de su anormalidad y entendí que estaba enfrentando algo más allá del alcance de mi experiencia. Gigantescos ojos anaranjados y vívidos me miraron intensamente, y sentí una mirada escalofriante perforando mi alma. La criatura era como una pesadilla viviente, una creación que parecía fuera de lugar en este mundo. Mi determinación vaciló, y el terror se apoderó de mí cuando me di cuenta de que mi rifle, una vez capaz de manejar osos, ahora parecía impotente contra esta entidad. Un disparo rompió el silencio del bosque, y en ese momento sentí que el destino de esta extraña criatura se entrelazaba inextricablemente con el mío. Su grito perforó el aire, llenándolo con un eco ominoso.
Sin embargo, a pesar de los signos visibles de dolor, no cayó de inmediato. En cambio, la criatura se lanzó hacia el bosque, su sombra desapareciendo entre los árboles. Una mezcla de adrenalina y miedo me impulsó a correr de regreso a la cabaña. Los sonidos resonaron detrás de mí, intensificándose con cada paso que daba. De repente, me di cuenta de que la criatura a la que había disparado había decidido buscar venganza. Sus rápidos pasos se acercaban y podía sentir mi cuerpo empapado en sudor frío. Durante largos minutos, corrí a través de los matorrales, mi corazón latía furiosamente y mis pulmones ardían. Los sonidos de la persecución se volvieron más persistentes, como si la criatura se hubiera transformado en una fuerza invisible lista para engullirme. Al acercarme a la cabaña, sentí que la fuerza abandonaba mis piernas. Mi mirada escudriñaba ansiosamente los alrededores, tratando de captar cualquier señal de que estaba siendo perseguido sin lugar a dudas. La criatura estaba decidida a no dejarme ir, y sabía que mi vida una vez más dependía de la única decisión que podía tomar en ese momento. Mis piernas, tan pesadas como piedras, finalmente llegaron a la cabaña. Con las últimas reservas de adrenalina, cerré la puerta con fuerza, creando una barrera confiable entre yo y el monstruo que me perseguía. Sin embargo, incluso a través de la gruesa puerta de madera, los sonidos de su rugido ominoso penetraron. El silencio en el bosque fue destrozado por este aullido que emanaba desde lo más profundo del bosque, llenando el aire de miedo y aprensión. Tuve que tomar una decisión difícil, quedarme en la cabaña y enfrentar algo que ni siquiera podía ver o reunir mis últimas fuerzas y escapar. Al escuchar a la criatura comenzar a derribar la puerta, me di cuenta de que no tenía elección. Disparé todos los cartuchos del cargador hacia las puertas y las balas perforaron la madera con un crujido sordo e inquietante. La criatura gritó de dolor y escuché sus pasos alejándose. Fue solo un respiro temporal y entendí que el monstruo regresaría, listo para una cruel venganza. Privado de opciones, recargué el rifle y corrí en la dirección opuesta hacia el bosque, buscando salvación. A 15 kilómetros de mi cabaña se encontraba un pueblo, mi única oportunidad de rescate. El miedo me consumía y corrí entre densos matorrales, sintiendo que mi vida pendía de un hilo. Mis piernas, casi renuentes a obedecer, me llevaron a través de la oscuridad del bosque. Los sonidos de los gritos enfurecidos de la criatura detrás de mí enfatizaban que no tenía la intención de retirarse. Con cada paso, la oscuridad se espesaba y podía escuchar el coro nocturno de la naturaleza siendo reemplazado por el aullido ominoso de mi perseguidor. Agotado y asustado, llegué al pueblo, donde los sorprendidos y temerosos residentes me dejaron entrar en una de las casas. Allí, mientras recuperaba el aliento, escuché a una anciana del pueblo comenzar a revelar antiguas leyendas sobre el maestro del bosque, un ser capaz de regeneración e impervio a las armas mortales. Ella relató cómo muchos cazadores habían desaparecido en este bosque, intentando cazar al maestro. Sin embargo, habiendo aventurado en estas tierras oscuras, lo había encontrado cara a cara y había logrado sobrevivir. Fue asombroso para mí descubrir que la criatura era realmente el maestro del bosque y no me dejaría ir tan fácilmente. Esa noche, me di cuenta de que había presenciado algo más allá de los límites de la realidad y había logrado escapar de una muerte segura. Sin embargo, esta historia permanecía en las profundidades del bosque, en ese oscuro reino donde resuenan los ecos de los aullidos de la antigua criatura, sus secretos envueltos en misterio como la oscuridad de este rincón enigmático del mundo. Fui guardabosques en el campo / reserva natural hasta que ya no pude soportarlo. Aquí está el porqué. ¿Alguna vez has oído hablar del Parque Nacional Yosemite? Sí, seguramente sí. ¿Has escuchado sobre cómo es uno de los lugares más hermosos del mundo? ¿Has escuchado historias de increíbles hazañas de fuerza humana realizadas en paredes de granito que se elevan miles de pies sobre hermosos prados? ¿Has oído hablar de John Muir y sus innumerables aventuras por la zona? ¿Has escuchado sobre vistas hermosas, majestuosas y humildes que probablemente cambiarían tu vida? Si no lo has hecho, bueno, ahora lo sabes. Pero te garantizo que mucho de lo que sucede en el parque pasa desapercibido para todos ustedes. Cuando conseguí mi trabajo como guardabosques, estaba extasiado. No podía creer que mis sueños se estuvieran haciendo realidad. Me iban a pagar por ir y hacer lo que habría hecho de todas formas, y no podría haber sido más feliz. Creo que es hora de que reescriban la descripción del trabajo. Quizás si lo hubieran hecho, no estaría en camino a un hospital psiquiátrico. Quizás si lo hubieran hecho,
No tendría terrores nocturnos tan graves que mis padres ya no me dejan dormir en su casa. Tal vez, solo tal vez, podría haber vivido realmente, no trabajado durante 1 año y medio solo para ser arrojado a un hospital psiquiátrico. Sí, creo que necesitan reescribir la descripción del trabajo. Voy a empezar esto lentamente. Voy a contar mis primeras experiencias como guardabosques y luego, si la gente está interesada, iré más y más en detalle sobre lo que me llevó a este punto. Comencé en mi puesto emocionado más allá de la creencia. No podía esperar mi primer día. Y durante los primeros días, no había nada que quisiera hacer más. En mi primera excursión al campo, salí con un guardabosques veterano y caminé a lo largo de la cresta en el lado este de Lyell Canyon hasta Donahue Pass, luego a Vogelsang, y bajé pasando Half Dome, Bernal y Nevada Falls y hacia el valle. Desde allí se suponía que debíamos caminar desde Happy House de regreso a nuestra estación en Tuolumne Meadows. Todo en el viaje iba bien. Ni siquiera nos encontramos con nadie que estuviera de excursión sin un permiso de wilderness. Sin osos, sin mal tiempo. Fue absolutamente fantástico. Hasta que comenzamos a subir esa pendiente de regreso a Tuolumne. Todo iba genial. Salimos tarde después de conseguir algo de comida en Curry Village y decidimos acampar en el medio del sendero que conecta el valle con la sección de Tuolumne del país alto de Yosemite. Nos alejamos del sendero unas pocas millas hasta un pequeño lago y montamos campamento. Fue una noche hermosa. Era principios de junio, los arroyos estaban llenos y gorgoteaban felizmente y apenas había mosquitos para alimentarse de nosotros. Estábamos preparando nuestra cena cuando me alejé entre los árboles para hacer mis necesidades. No conocía demasiado bien a mi compañero y honestamente no quería que me encontrara ocupándome de los asuntos, así que me aseguré de elegir un lugar lejos de nuestro campamento base. Encontré un buen tocón en el que pude abrir mi bolsa para desechos, un kit para excrementos Leave No Trace y me puse a trabajar. Mientras empezaba a limpiarme, un ciervo pasó justo delante de mí. Dejé escapar un pequeño grito de sorpresa, sorprendido mientras hacía mi deber. Cuando giró la cabeza hacia mí, solté otro chillido, esta vez mucho más asustado. Lo que creí que era un ciervo resultó ser un cadáver ambulante. Su rostro estaba completamente podrido. Ambos ojos habían sido obviamente arrancados y la carne colgaba de su cráneo, abierto, expuesto y cubierto de larvas de gusano. Se dio la vuelta y se fue tan rápido como había venido, dejándome angustiado. Estaba tan afectado por el ciervo que ni siquiera me limpié. Me subí los pantalones y corrí de vuelta al campamento. Bueno, corrí de vuelta a donde debería haber estado el campamento. No había nada allí. Ni tienda de campaña, ni saco de dormir, ni mochila. Todo mi equipo había desaparecido. Ni siquiera había rastro de actividad humana en la zona, y solo pude darme cuenta de que estaba en el lugar correcto porque el lago era literalmente el único lago en las cercanías. El guardabosques veterano y todo su equipo también había desaparecido. Era como si todo hubiera simplemente desaparecido. Empecé a entrar en pánico. Alcancé la radio que debería haber estado en mi cintura, solo para descubrir que también había desaparecido. Intenté calmarme y traté de no entrar en pánico. Todavía tenía una pequeña mochila de día en la que había metido algunos suministros, el kit para hacer caca, una caña de pescar con mosca plegable, una chaqueta y unos binoculares. Se preveía una noche fría, así que empecé a trabajar en hacer fuego, tratando de mantener la calma y mantener la compostura. Un pájaro azul voló cerca y aterrizó cerca, y cuando se giró para mirarme casi me desmayo. Su cabeza estaba completamente desnuda, solo quedaba un cráneo y algunos tejidos musculares obviamente en descomposición. Le lancé una roca rápidamente, queriendo que se alejara de mí. Sacrifiqué mis binoculares y utilicé la luz moribunda del sol para encender un fuego cerca del agua. Luego decidí intentar pescar algo para cenar, ya que no había comido desde nuestra comida en Curry Village y toda mi comida había desaparecido. Acomodé mi equipo y lancé una mosca cádiz de pelo de alce. Casi al instante, me mordieron y saqué un esqueleto que se retorcía de una trucha. Un esqueleto, sin ningún tejido. Me di la vuelta y corrí. Había corrido cross country universitario y había estado entrenando para un ultramaratón, así que estaba en buena forma. Corrí de vuelta al sendero y no paré hasta llegar a las 10 millas de regreso al valle. Corrí cuesta abajo en lugar de cuesta arriba. Al día siguiente, tomé un autobús Yards hasta Tuolumne Meadows.
Entré corriendo en la oficina de mi jefe, exigiendo saber qué demonios estaba pasando, y entra el guardabosques veterano que había desaparecido la noche anterior. Ni siquiera me dejan hablar y me dicen que estoy asignado a otro viaje que sale en la próxima media hora. Mi jefe me entrega mi mochila, sacándola del armario detrás de su escritorio. Lo siento. De verdad que sí, repiten. Solo necesitábamos saber si podías manejarte sin ningún equipo. Les conté sobre los animales podridos que había visto. Asintieron, diciendo que si eso me había asustado, no duraría mucho en el puesto, riéndose todo el tiempo. Supuse que pensaban que estaba bromeando, y supuse que también estaban bromeando. No lo estaban. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Extrañeza en los bosques del este de Texas. Crecí en una zona rural del este de Texas dominada por un gran río y un antiguo y primal bosque. Esta zona solía inundarse, generalmente 1 o 2 veces al año, dejando a la gente particularmente aislada durante varios días a una semana. Todo el mundo allí tiene sus historias, prácticamente no puedes pasar más de un mes allí sin que suceda algo extraño. Pasé los primeros 16 años de mi vida allí y las cosas que experimenté me causaron muchos problemas, problemas de los que apenas hace poco estoy superando. Me obsesioné con estos eventos. Terminé con un interés de por vida por lo oculto, probablemente por estudiar eventos paranormales como una forma de construir un marco mental para entender todo lo que sucedió allí. Las cosas están mejor ahora, finalmente he aceptado que nunca voy a entender, que estas preguntas nunca tendrán respuesta. La tierra en sí estaba fuertemente boscosa, como mencioné anteriormente. El diseño real era el de valles y colinas. La mayoría de las casas se construían en la cima de las colinas debido a las inundaciones anuales. Esto tendrá que ser una serie, tengo historias no solo de mis 16 años allí, sino también de mi madre, padre, hermano mayor, amigos y otros familiares. La primera historia que me gustaría contar comenzó antes de que yo naciera. Solía saber la fecha exacta, pero un incendio en la casa se llevó mis notas originales hace unos 10 años. Mi madre, padre y hermano mayor, que habrían sido muy jóvenes en ese momento, estaban en casa durante una inundación. Nuestra casa estaba en la cima de una colina al lado de la casa de mis abuelos y la casa de mi tía. Durante las inundaciones, todos nos reuníamos juntos y esperábamos a que las aguas se retiraran. Esto normalmente tardaba entre 3 y 7 días, por lo general la energía se iba después de un día o algo así. Todos los hogares de allí tenían barcos, canoas, kayaks, pequeñas embarcaciones de pesca. Vivir allí con las inundaciones, los ríos y los arroyos hacía necesaria la propiedad de embarcaciones. Así que durante esta inundación, en una de las primeras noches, mi familia fue visitada por un vecino que vino en barco. Una mujer de unos 40 años del pueblo de abajo. Muy religiosa, de una de las sectas más extremas de bautistas del sur o pentecostales que eran comunes allí. Sin beber, sin maldecir, sin bailar, etc. Esta mujer irrumpió en nuestra casa exigiendo saber dónde se guardaba el alcohol, llamando a mis padres con nombres asquerosos. Le ofrecieron algunas de las cervezas de mi padre, pero no las quería, optando en su lugar por beber de un trago la botella de isopropílico del baño antes de irse. Mi familia pensó que había tenido un brote psicótico. Su vecino de al lado la encontró después de que bajaran las aguas. Estaba muerta en su casa, aparentemente destrozada por algún animal. Nadie realmente la menciona por allí. No tenía familia, ni amigos de verdad por allí. Me enteré de más cuando era adolescente y entrevisté a su vecino. Era el tío de un amigo de la escuela, de hecho, mi amigo vivía en la vieja casa de la mujer en ese momento y era ligeramente retrasado. Solo lo menciono porque carecía de la inteligencia y la imaginación para inventar las cosas que me contó. Dijo que, si bien la mujer había sido destrozada, masticada, desgarrada hasta pedazos, había cosas escritas en su sangre por todas las paredes. Me mostró algunas cosas que había copiado. Símbolos extraños y breves, pero nada que coincidiera con algo que haya visto desde entonces. Después de todos estos años, realmente creo que era pura basura. Solo garabatos. Ojalá tuviera algo más concreto, una respuesta. Poder señalar y decir que eran símbolos de este sistema /diagonal creencia que denotan este uso o significado específico. Desafortunadamente, nada tenía sentido. Ese hombre murió unos meses después de contarme esto. Nada misterioso o siniestro, solo un accidente tonto.
Prendió fuego a sí mismo y a su casa, fumando mientras limpiaba piezas del motor con gasolina. Casi mató a mi amigo también. Sus reservas de municiones se incendiaron y comenzaron a estallar como fuegos artificiales. Aproximadamente un año después de que muriera ese vecino idiota, su sobrina se puso en contacto conmigo. Era un año menor que yo. Un día me dice que su hermano está saliendo de la cárcel y se va a mudar con ellos. Había estado preso por robo no violento, arrebatos y huidas, básicamente. Tenía unos 18 o 19 años, creo. Me llama un día y dice que mi hermano quiere hablar conmigo. Acepto y viene. Comienza a hacerme toda clase de preguntas sobre lo oculto y sobre la cosa en el bosque. La mayoría de las próximas historias serán sobre esos bosques. Le cuento algunas de mis teorías favoritas que sostenía en ese momento y me pide ver algunos de mis libros. Le presto un par. Unas semanas después, está muerto. Le habían pagado para secuestrar a la abuela de alguien y matarla por el dinero del seguro. La policía localizó el coche antes de que hiciera algo y se suicidó antes que ir a prisión. La mujer que secuestró juró que no iba a hacerle daño, que lo habían involucrado y que estaba intentando encontrar un lugar para esconderla. Sé que esto suena sin relación, pero después del funeral y que la vida volviera a la normalidad para mi amiga, me confesó por qué su hermano quería hablar con el raro del vecino con la obsesión por las cosas paranormales. Dijo que había estado viendo sombras en el bosque por la ventana y escuchando cosas susurrándole. Algunos de los dibujos en su diario parecían del mismo tipo de símbolos que su tío me había mostrado. Tengo otra historia. Esta sucedió cuando yo tenía aproximadamente 9 o 10 años. La colina donde estaba mi casa tenía 4 casas. Una un poco más abajo de un lado que tenía unos vecinos raros, aparecerán en alguna historia posterior, mi casa, la casa de mi abuelo y la casa de mi tía. El cónyuge de mi tía tenía hijos de un matrimonio anterior, uno de los cuales era de mi edad y mi mejor amigo de la infancia. Los 3 lotes familiares de terreno ocupaban alrededor de 100 acres, solo una pequeña parte estaba despejada. La mayoría era el bosque. Más allá de nuestras casas, en los patios traseros, la colina descendía, había algunos lagos, luego un acantilado pronunciado con un arroyo en la parte inferior y eso marcaba el comienzo del bosque. Como la tierra era tan grande, mi padre había comprado un carrito de golf para ayudar con el trabajo de jardinería y siempre disfruté conducirlo por la tierra, aunque por los senderos barra diagonal caminos en los bordes del bosque y entre las casas. Un día, la familia salió a alguna función y decidí quedarme en casa. Mis padres ya se habían separado, así que papá se había ido. Mi abuelo, mi tía, su pareja y mi madre se habían ido a la función. La razón por la que me quedé fue que el hijo adoptivo de mi tía, C, iba a volver a casa ese día. Había estado visitando a su padre y no lo había visto en un par de semanas. Pensé que me divertiría solo un rato y luego jugaría con mi amigo cuando volviera. Me aburrí del Nintendo, así que agarré mi reproductor de casetes y me subí al carrito de golf y comencé a conducir por el patio y los senderos. Los senderos hacia el acantilado estaban oscuros y bajo un dosel de árboles. Apenas se podía distinguir la forma del comienzo del verdadero bosque a través de ellos y más allá del acantilado. Lo seguí hasta los patios delanteros más allá de la casa de mi tía, donde terminaba la zona despejada y se unía a un afluente a lo largo del borde del bosque, y pensé que escuchaba a alguien llamándome por mi nombre. Paré la cinta y escuché, finalmente lo escuché de nuevo. Sonaba casi como un susurro, pero desde muy lejos, extrañamente más audible de lo que sería un susurro real. Me quité los audífonos por completo y volví a escuchar y comencé a mirar a mi alrededor y no escuché nada. Estaba a punto de irme cuando vi algo en el límite del bosque, justo en el borde del claro. Parecía una persona, alta, delgada, pero hecha completamente de sombra. Estaba de pie, sin embargo, no contra el suelo o un árbol, sino una sombra vagamente con forma humana que se sostenía por sí misma. A pesar de mi corta edad, había crecido allí y era bastante brillante para un niño. Leía constantemente y sabía que el cerebro humano trata de encontrar formas familiares en las confusiones, pero seguí mirándola fijamente y fue entonces cuando comenzó a moverse. Siempre mirándome, pero moviéndose hacia el borde de la cerca, donde se rompía de un poste podrido. Me eché a toda velocidad en el carrito y subí la colina hasta la casa de mi tía. Ahí fue donde las cosas tomaron un giro. La casa de mi tía era de un piso, pero tenía un techo muy empinado, lo que le daba un ático alto. Había una gran ventilación en el ático a unos pocos pies por encima de la puerta trasera.
En algún momento, era de listones de madera o metal, pero esa ventilación se había caído hacía años y la habían reemplazado con una lona. Llegué rápidamente a la cima de la colina en el claro del patio de mi tía, cerca de la puerta trasera. Escuché un rápido sonido de movimiento y miré hacia allí, el ático. La lona se había soltado parcialmente y colgaba, exponiendo la mayor parte del agujero de la ventilación. Calculo que tendría unos 5 pies por 5 pies, quizás un poco más pequeño. De pie en el ático, a la luz del sol que entraba por el agujero, había una figura aterradora, algo que nunca olvidaré. Estaba desnuda, de unos 5 pies y medio a 6 pies de altura, desnuda y mirando fijamente hacia el patio hacia mí. Mi corazón se me subió a la garganta y me quedé helado. No era solo que hubiera un extraño en el ático de mi tía o incluso la desnudez. Era que parecía que le habían quitado una capa de piel, ya sea fregada o blanqueada. No se exponía tejido muscular, sino lo que parecían ser grasa expuesta y una textura y color que creo que eran venas, claramente visibles. Los ojos destacaban más. Los párpados habían desaparecido por completo, dejando esta expresión horrible en la cara de la cosa. Nos miramos fijamente durante unos momentos y luego la criatura se dio la vuelta y desapareció. No literalmente, simplemente se dio la vuelta y volvió al ático fuera del ángulo y la luz del sol. Darme cuenta de que podría bajar a la casa y salir por la puerta rompió mi parálisis y aceleré a toda velocidad de vuelta a mi casa, probablemente solo a unos 25 a 30 millas por hora, honestamente. Entré corriendo y cerré con llave las puertas. Mi familia guardaba armas en la casa, mi padre se había ido hace un rato, pero algunas de las suyas aún quedaban. Saqué el revólver de perilla corta de calibre 38 de mi madre del armario y la escopeta de mi padre y esperé en la cocina cerca del teléfono y la ventana que daba a la carretera, esperando a que pasara el coche del padre de Aaron. Debo haber esperado más de una hora, mirando por la ventana, atento al más mínimo sonido. Finalmente vi pasar el coche y girar por su camino de entrada. Comencé a llamar de inmediato, una y otra vez, hasta que mi amigo respondió el teléfono. Empecé a gritarle que saliera por la puerta trasera y corriera a mi casa. La puerta principal estaba junto al pasillo que conducía al baño donde estaba la entrada al ático. Quería que se alejara lo más posible de allí. Aaron parecía confundido, dijo que iría enseguida, entonces escuché un fuerte ruido de golpes por el teléfono y el sonido de Aaron gritando. Oí cómo se caía el teléfono y unos momentos después pude verlo corriendo por el sendero entre nuestras casas lo más rápido que podía. Lo dejé entrar en la casa y me contó que mientras hablaba por teléfono conmigo escuchó el sonido de la puerta del ático abriéndose de golpe y alguien despegando la escalera. Esto era una apertura doble, la gravedad por sí sola no habría causado eso. Dijo que antes de poder llegar a la parte de atrás, podía escuchar que algo bajaba por las escaleras. Eso es todo por esta noche, todos. Conocí a una chica en el bosque y ahora tengo miedo. No soy muy bueno narrando, pero realmente necesito contarle a alguien lo que me sucedió la semana pasada. Quiero decir, no es gran cosa y no sé por qué no puedo dejar de pensar en ello, pero me he sentido tan ansioso y nervioso últimamente que simplemente no sé qué más hacer. Así que esto puede sonar estúpido y probablemente se preguntará qué me pasa que estoy tan alterado por eso, pero tengo que sacarlo de mi pecho, así que allá voy. El miércoles pasado fui a correr como normalmente lo hago. Normalmente corro por una de las calles cerca de mi casa por aproximadamente 2 millas, casi hasta la autopista, y luego regreso corriendo. Sin embargo, el miércoles me sentía realmente bien y el clima era perfecto, así que cuando llegué al camino de acceso antes de la autopista, decidí seguir adelante y giré a la izquierda para correr por él por un rato. Vivo en un pueblo pequeño y suele haber poco o nada de tráfico en el camino de acceso aquí, así que es un lugar bastante seguro para correr. Vivo en una zona bastante boscosa, así que es un excelente lugar para correr y hacer actividades al aire libre. Mientras corría por el camino de acceso, noté un sendero muy transitado a un lado de la carretera que nunca antes había visto. Conducía a través del pequeño campo a mi derecha y se adentraba en el bosque. Lo tomé en un impulso y disfruté de la sensación de la tierra bajo mis zapatillas de correr mientras corría a través del campo hasta la entrada del bosque. Casi en cuanto pasé debajo de las ramas de los árboles al borde del bosque, mi estómago comenzó a revolverse y me sorprendió una repentina sensación de mareo. Sin previo aviso, me incliné hacia adelante y vomité todo sobre el pasto y mis zapatillas. Me sentía asqueroso y tenía un sabor horrible en la boca.
Me detuve y agarré mis pantorrillas, esperando a que la sensación pasara. Mi estómago me dolía mucho y empecé a tener calambres, por si fuera poco. El mareo parecía estar desapareciendo y me levanté con cuidado y miré a mi alrededor. Hacía mucho calor, así que pensé que el calor y la humedad de Texas debían estar enfermándome. Decidí quedarme en la sombra del bosque por unos minutos para recuperarme antes de regresar a casa. Caminé más adentro del bosque, siguiendo el sendero y esperando que mi estómago se calmara. Creí oír el agua corriendo en algún lugar, debe haber un riachuelo cerca. Me hubiera encantado tener algo de agua. Sé que es mejor no arriesgarse a beber agua de un riachuelo, pero pensé que si al menos pudiera mojarme la cara y salpicarme, me sentiría mejor. De repente, sentí un fuerte dolor en mi abdomen inferior, donde había tenido calambres. El dolor era malo. Presioné ambas manos contra la zona dolorida y continué lentamente hacia el sonido del agua. El mareo parecía estar empeorando y cada pocos segundos cerraba los ojos e intentaba concentrarme en respirar. Nunca antes había tenido agotamiento por calor, pero estaba bastante seguro de que lo tenía ahora. Realmente necesitaba llegar a ese riachuelo. El sendero se curvaba a la derecha más adelante, el riachuelo debe estar justo más allá de la curva. Cerré los ojos de nuevo y me obligué a mantenerme de pie cuando solo quería enrollarme en una bola y morir. Me incliné hacia adelante y volví a agarrar mis pantorrillas. Mis párpados se abrieron con un espasmo de dolor y me quedé atónito al ver a una chica parada justo detrás de mí. Me levanté de un salto, me di la vuelta y casi grité por la sensación que me recorría como si me estuvieran retorciendo las entrañas con un rallador de queso. Lo siento, no quise asustarte, dijo ella. Llevaba pantalones de spandex negros, una camiseta de tirantes roja y zapatillas. Tenía el cabello oscuro recogido en un moño y el sudor brillaba en su frente. Iba a pasar corriendo junto a ti, pero parecías estar en problemas, añadió. ¿Estás bien? Mi cuerpo gritaba de dolor y los calambres se volvían insoportables. Estoy bien, respondí, asombrado de lo normal que sonaba mi voz a pesar del infierno que parecía estar desatándose dentro de mí. Ah, solo necesito un poco de agua y parece que hay un arroyo por allí, señalé hacia el sendero que se curvaba más adelante. Oh. Yo también podría usar un poco de agua. Iré contigo, ¿de acuerdo? Parece que está cerca, respondió. Ah, gracias, dije con voz ronca. Mis pulmones también me dolían ahora, se me hacía cada vez más difícil respirar. La miré de reojo y me sorprendió ver una expresión que solo puedo describir como un odio absoluto en su rostro. Rápidamente compuso sus rasgos a una mirada de leve preocupación cuando me volví hacia ella y me preguntó si estaba listo para ir a buscar el arroyo. Debo haberme imaginado o malinterpretado su expresión. Nunca antes había conocido a esta chica, no tenía razón alguna para odiarme. No conozco bien este bosque, dijo. Así que, ¿por qué no me guías hasta el arroyo?, dijo en un tono uniforme mientras me observaba. El sendero era bastante estrecho, así que teníamos que ir en fila india. Me sorprendió un poco que quisiera que yo guiara el camino, ya que obviamente estaba sufriendo, pero bueno. Simplemente necesitaba conseguir un poco de agua y refrescarme. Comenzamos a caminar y me invadió una sensación de malestar. No era solo el dolor lo que me molestaba, algo andaba mal. Continuamos por la curva del sendero y me decepcionó no encontrar el arroyo esperándonos. El camino se curvaba de nuevo más adelante, debía estar justo más allá, porque aún podía oír el sonido del agua corriendo. Cuanto más avanzábamos, más extraño me sentía. Miré hacia el cielo, pero el espeso dosel del bosque obstruía mi visión por completo. Me sentía claramente ansioso. De hecho, me di cuenta con creciente preocupación de que estaba completamente aterrorizado. Tenía la piel de gallina y aún me dolía horriblemente. Eché un vistazo a la mujer que me seguía y ella me miró de inmediato y asintió con aire tranquilizador para animarme a seguir caminando. Algo andaba mal con todo esto. Miré a izquierda y derecha, entre los árboles, esperando ver algo que saltara sobre mí. Finalmente, me detuve. ¿Por qué te detienes?, preguntó ella de inmediato. Mi respiración era entrecortada y mis entrañas se retorcían. En realidad me siento mucho mejor, mentí. Creo que debería volver a casa ahora, allí puedo tomar agua. Fue un placer conocerte. Ella simplemente me miró con la expresión más fría que jamás haya visto. Se quedó de pie donde estaba, bloqueando mi camino. No había duda en mi mente de que iba a suceder algo terrible.
Apenas podía evitar salir corriendo pasando junto a ella. Lo intenté una vez más. Bueno, gracias por caminar conmigo. Espero que nos volvamos a encontrar en otra ocasión. Suelo correr por aquí a menudo. Una segunda mentira. De repente, su rostro se iluminó con una sonrisa. Deberíamos encontrar el agua para que puedas refrescarte un poco antes de volver a ese calor. Está justo allá arriba, solo tardará un minuto en llegar, dijo con calidez. Pensé que no conocías estos bosques, me dije a mí mismo, pero no dije nada. No sé por qué, pero su sonrisa me asustaba más que cualquier otra cosa. Definitivamente estoy teniendo un ataque de pánico. No mostró ninguna señal de moverse de mi camino. Está bien, realmente tengo que volver a casa. Mi novio me está esperando, le dije. Mi voz temblaba, empezaba a entrar en pánico. Me miró con esos ojos fríos mientras su sonrisa se desvanecía lentamente de su rostro. Eso es todo, pensé. Salí corriendo y me lancé pasando junto a ella, arañándome el brazo con las ramas de los árboles. No miré atrás, solo corrí tan rápido como pude hasta llegar al campo y salir del bosque. A la entrada del bosque, de repente me puse enfermo de nuevo y casi me asfixié con mi vómito mientras obligaba a mi cuerpo a seguir moviéndose. El vómito se deslizó por toda mi camisa y pantalones. Mis entrañas gritaban de dolor y no podía recordar haber experimentado tanto sufrimiento antes. ¿Qué demonios me pasa?, me pregunté. No la escuché siguiéndome, pero estaba tan asustado que si me volteaba, estaría justo detrás de mí con esa sonrisa en su rostro de nuevo. Corrí a través del campo y de vuelta a la carretera. Solo cuando giré del camino de acceso a la carretera donde termina mi ruta normal, me detuve finalmente y miré hacia atrás. No había nadie allí. Me desplomé en el suelo jadeando y tosiendo. Mis ojos eran un desastre de lágrimas. Mi corazón latía tan rápido que me pregunté si podría estar teniendo un ataque cardíaco. Y entonces me di cuenta de que el dolor había desaparecido. Los terribles calambres, las náuseas y la sensación de que mis pulmones estaban llenos de cactus en lugar de aire se habían ido por completo. Solo mi corazón seguía latiendo de manera insana y estaba sudando tanto que la tierra debajo de mis palmas se convirtió en barro. Me reí como un paciente mental escapado e intenté recomponerme. Me levanté y obligué a mis piernas a correr y llevarme a casa. Entonces, acabo de leer lo que he escrito y me doy cuenta de que cualquiera que lo lea debe pensar que estoy loco o increíblemente sensible o algo así. Está bien, entiendo que realmente no me pasó nada aterrador. Me siento estúpido solo al escribir todo esto, pero la ansiedad dentro de mí es real y no puedo dejar de pensar en la chica del bosque. Anoche soñé con sus ojos. Avellana y fríos. Simplemente había algo mal en su rostro, en ella. Por supuesto, no la he vuelto a ver desde el bosque. No sé por qué no puedo dejar de pensar en ella. Tengo que hablar con alguien sobre esto y solo quiero que me abrace y me diga que lo entiende y que todo estará bien. Se suponía que hoy tenía el día libre, pero tuvo que llevar a nuestro gato, Finlay, al veterinario porque ha estado vomitando algo toda la mañana. Parece que de alguna manera consiguió un montón de cintas y el pobre pequeño ha estado vomitando largos trozos rojos de cinta todo el día. No tengo idea de dónde sacó las cintas, ya que es un gato de interior y no tengo cintas por ahí. Yo habría ido, pero simplemente no pude levantarme de la cama esta mañana. No sé si me estoy enfermando o si es solo estrés, pero últimamente lo único que puedo hacer es preparar algo para la cena cada día. Estoy tan cansado. Si conduce a Texas, no lo haga de noche. Hace una semana más o menos, estaba conduciendo hacia Texas. Era un viaje largo, que tomaría 2 días a menos que condujera sin parar durante toda la noche. Sin embargo, tenía ganas de llegar a mi destino y decidí aguantar por el bien de llegar allí más rápido. El viaje comenzó de manera relativamente normal, conduje un par de horas hacia el sur y me sentía bien. Tenía la música a todo volumen y un enfriador lleno de bebidas energéticas en el asiento del pasajero. Cuando vi la señal que decía ahora entrando en Tennessee, pensé que iba a un ritmo récord. Debo haber olvidado mirar el reloj, porque el sol comenzó a ponerse. Estaba parcialmente confundido, principalmente debido al hecho de que me había ido más temprano en el día, pero lo descarté como las distracciones ociosas que me había creado para pasar el tiempo más rápido. Otra cosa extraña que noté fue la autopista abierta. Normalmente esperaría ver muchos vehículos viajando a diferentes lugares, pero en su lugar, parecía ser el único en movimiento. Aún así,
No me sentía cansado y ya me había comprometido a conducir toda la noche, incluso si las cosas parecían extrañas. Pero, mientras seguía conduciendo, me di cuenta de que el sol se había puesto demasiado rápido y, con la falta de vehículos en la carretera, parecía que estaba conduciendo en un vacío. El mundo oscurecido a mi alrededor solo estaba iluminado por mis luces altas, pero solo podía ver a unos 15 pies frente a mí. Había algunas normalidades como quitamiedos y señales de millas, pero si apareciera algo frente a mí, probablemente lo golpearía debido a mi falta de visibilidad. Así que me detuve. Mi vehículo se detuvo sutilmente al costado de la autopista y encendí las luces de emergencia. En realidad, sabía que no era niebla, solo estaba oscuro, más oscuro que el mundo detrás de mis párpados. Supongo que quería ver pasar otro coche antes de concluir que algo había salido mal. Pero no vino ninguno. Esperé más de 20 minutos y ni un solo coche o camión se precipitó por la autopista. Decidí bajar la ventanilla y dejar entrar un poco de aire fresco en mi coche. Además, me estaba poniendo un poco histérico porque tenía un lugar al que ir y esto me estaba quitando un tiempo precioso. De repente, el motor se apagó. Incluso la energía auxiliar se enfrió. Hice un mantenimiento percusivo golpeando con la mano el salpicadero como si fuera a arreglarlo mágicamente, pero obviamente no funcionó. Entonces, escuché un sonido de chasquido tranquilo. ¿Conoces el sonido que hacen tus dedos cuando los golpeas contra una mesa? Era algo así, pero en lugar del suave contacto carnoso que obtendrías de la piel de tus dedos, era más como el clic de las uñas contra el plástico. Mi intuición me dijo que venía de debajo del capó y, por lo tanto, tendría que salir. Pero, justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, casi me da un infarto porque colgando sobre el borde del sello de la ventana había una mano. Me asusté y me tiré al asiento del pasajero encima de mi enfriador. La mano estaba golpeando sus pálidos dedos blancos contra la parte interior de mi puerta y, después de que se me pasara el miedo inicial, pensé que podría ser alguien que quisiera ayudarme, tonto lo sé, pero tenía mis luces de advertencia encendidas. Una parte de mí sabía muy bien que otro vehículo no se había detenido detrás del mío mientras estaba distraído por el fallo del motor, pero aún así pregunté, «Hola, ¿quién está ahí?». Los dedos dejaron de moverse y la mano se deslizó lentamente por el costado de la puerta y desapareció de la vista. Esperé tratando de recuperar el aliento antes de preguntar de nuevo, «Oye, ¿quién está ahí? ¿Por qué estás molestándome?». No hubo respuesta, ni siquiera de los grillos. Giré la cabeza para mirar por la ventana trasera y no pude ver nada, lo que me hizo preguntarme más quién estaba afuera de mi coche. Tenía la oreja pegada a la ventanilla del pasajero y justo cuando iba a volver a sentarme en el asiento del conductor, escuché el golpeteo por segunda vez justo al lado de mi oreja. Casi me dio un latigazo cervical por la velocidad con la que giré la cabeza para mirar por la ventana. No había nada allí, en términos de una mano golpeando, sin embargo, había huellas dactilares dejadas en la condensación del exterior del cristal. Mi corazón se aceleró y me arrastré de vuelta al asiento del conductor e intenté torpemente subir la ventana a pesar de que me di cuenta rápidamente de que era inútil. Entonces, empecé a escuchar pasos en la grava al costado del asfalto, pero cuando miré en mis espejos, no vi nada. Eso fue hasta que mis faros se encendieron sin previo aviso. Brillaron con fuerza delante de mí e iluminaron la figura de un ser humano parado directamente en la luz. Pero no pude ver quién era porque le faltaba la cabeza. El torso sin cabeza extendió el pulgar como si estuviera haciendo autostop. Sin embargo, solo lo hizo por un momento antes de empezar a acercarse a mi vehículo. Intenté arrancar el motor, pero por alguna razón mi llave no giró, y entonces pensé que si los faros están encendidos, seguramente podré al menos subir la ventana. Se movía lentamente, el cuerpo, hacia mí con una andadura inestable y desequilibrada. Desafortunadamente para mí, mi ventana no subiría, incluso cuando jugaba con la llave en el encendido. Empecé a entrar en pánico y el sudor comenzó a formarse en las palmas de mis manos. Cuando estuvo en la esquina delantera del lado del conductor, decidí salir y enfrentarlo. Cuando agarré el tirador de la puerta y tiré, descubrí que no se abría. Tengo uno de esos estúpidos pestillos que se hunden en la puerta, así que no pude agarrarlo y forzarlo hacia arriba. El desbloqueo electrónico tampoco funcionó, así que mi única opción era salir por la ventana. El problema era que ya había llegado a mi espejo lateral. No habría forma de que pudiera gatear a través de la ventana sin que esa cosa me agarrara, así que una vez más me deslicé al asiento del pasajero con los pies listos para patear si intentaba entrar de manera antinatural.
Desde allí pude ver que era un cuerpo masculino, extremadamente alto, y llevaba una sudadera gris llena de agujeros. Tenía pantalones con marcas de neumáticos que indicaban que un neumático los había cruzado a una velocidad descabellada. Si tuviera que adivinar, diría que los habían atropellado. Cuando trató de meter el brazo dentro, lo pateé para alejarlo. Parecía tener poco más que un instinto primario, porque retrocedió tambaleándose y le llevó un tiempo recuperarse. Aún así, independientemente del hecho de que era un cadáver ambulante sin cerebro, seguía aterrorizado. Cuando volvió a meter el brazo por segunda vez, me deslicé hacia el asiento del conductor y le apliqué con fuerza mi pie contra el pecho, haciéndolo caer al suelo. Aproveché la oportunidad para salir del coche por la ventana abierta y correr hacia la parte trasera. No pude abrirlo sin la llave, que había dejado estúpidamente dentro, pero al menos podía escapar. Pero, cuando se levantó, sentí una presión inmensa en mi cabeza, como si alguien estuviera estrujando mi cerebro. Mi visión se volvió borrosa y diferentes partes de mi cuerpo ardían con una intensidad abrasadora. Cada vez que intentaba mover uno de mis miembros, no podía y la parálisis que se extendía por todo mi cuerpo me convertía en un blanco fácil. El torso sin cabeza continuó arrastrando sus pies desarticulados en mi dirección con la mano extendida, pero la otra la mantenía baja con el pulgar hacia afuera. De repente, mis facultades volvieron a mi control y pude evitar su descenso sin rumbo desplazándome al otro lado de mi vehículo. No sé qué me hizo pensar que el coche arrancaría si lo intentaba de nuevo, pero a pesar de mis anteriores fracasos, me metí torpemente dentro y giré la llave. Mis ojos se abrieron con alegría cuando el motor se puso en marcha seguido del familiar rugido del vehículo en funcionamiento. Metí la palanca en primera y pisé el acelerador sin dudarlo y me alejé a toda velocidad en la oscuridad. Pensé que me había librado y mi respiración volvió lentamente a la normalidad. Era extraño que una parte extraña de mí pensara que tal vez solo era un fantasma que pedía ayuda, pero eso era muy improbable y ahora sé que no era el caso. La autopista seguía oscurecida por la oscuridad que lo abarcaba todo, pero no me importaba, seguí conduciendo. Entonces, mi corazón dio un vuelco porque de pie al borde de la carretera estaba la persona sin cabeza. Pasé por delante, pero no pude verla en el espejo retrovisor debido a la oscuridad. Respiré hondo y seguí conduciendo sin intentar pensar demasiado en ello, mientras echaba un vistazo a mi reloj para ver qué hora era. Marcaba las 0. Genial, dije en voz alta, manteniendo aún una velocidad relativamente alta. Mis manos aferraban firmemente el volante y seguía pensando que había terminado, pero me equivoqué de nuevo. Como antes, vi el cuerpo parado junto a la autopista con el pulgar extendido. Empezó a caminar hacia la carretera como si quisiera que lo atropellaran. Lo evité y seguí adelante completamente aterrorizado. Eché un vistazo al espejo retrovisor y habría jurado que estaba sentado en mi asiento trasero, pero cuando miré rápidamente por encima del hombro, solo había un asiento vacío. Mi paranoia se vio algo aliviada cuando lo vi de nuevo, pero ahora sostenía algo en la mano que no tenía el pulgar extendido. Cuando pasé por su lado, entrecerré los ojos para verlo más de cerca. Estaba sosteniendo una cabeza sonriente. En ese punto, estaba a punto de desmayarme por el miedo. Solo quería que esta pesadilla terminara, pero en cuanto ese pensamiento cruzó mi mente, escuché algo pesado caer sobre el techo de mi coche. Salté asustado en mi asiento por el sonido y miré hacia arriba. Obviamente no podía ver nada, pero podía escuchar movimiento y sentía el peso que acechaba sobre mí. Lamentablemente, durante todo el caos, todavía me había olvidado de subir la ventana, lo cual admito que fue completamente culpa mía, para mi pesar. Digo eso porque el sonido se detuvo de repente y pensé que había terminado una vez más, pero cuando miré a mi izquierda, me encontré cara a cara con la cabeza cercenada. El cuerpo estaba en el techo, sosteniendo la cabeza en mi ventana abierta. Grité y me lanzó la cabeza dentro, y ésta se aferró a mi muslo, mordiéndome profundamente en el músculo. Se rió maniáticamente y casi choqué mientras intentaba lidiar con la cabeza y mantener mi vehículo en la carretera. Grité de dolor y comencé a golpear con el puño la parte posterior de la cabeza. Afortunadamente, uno de mis ataques la desprendió de mi pierna y la agarré con mi mano libre antes de arrojarla por la ventana. De repente, la oscuridad se disipó y pude ver la cabeza rebotando por la autopista en mi espejo, seguida por el cuerpo al que pertenecía, deslizándose de mi techo solo para rodar por la carretera. Estaba respirando tan fuerte que pensé que podría perder el conocimiento y mi pierna sangraba bastante, pero no me atreví a detenerme. Empecé a ver otros vehículos y fue entonces cuando finalmente me permití sentir algún tipo de alivio.
Los eventos que había experimentado habían conmocionado mi sistema y decidí desviarme en la primera ciudad y conseguir una habitación de motel por el resto de la noche. Cuando la encontré, la señora de la recepción dijo, «Tu cara está tan pálida. ¿Estás bien?». La miré fijamente a los ojos y le dije, había un hombre, o más bien, un cuerpo en la autopista, sin cabeza, me aterrorizó y casi me mató. Me miró por un momento antes de estallar en carcajadas, ustedes, los jóvenes. Siempre tienen las historias más locas, aunque recuerdo que alguien más dijo algo sobre un cuerpo en la autopista una vez. Mis ojos se iluminaron. ¿Qué dijeron? ¿Qué les pasó? Bueno, no les pasó nada. Llamamos a la policía, pero no encontraron ningún cuerpo ni evidencia de un accidente. La persona se fue a la mañana siguiente y eso fue todo. Murmuré suavemente. Me alquilé una habitación por la noche y atendí mi herida. No era tan grave como pensé originalmente, debió ser la iluminación lo que la hizo parecer peor. Me quedé hasta entrada la mañana y luego me fui sin haber dormido casi nada. Ahora te digo que evites conducir por cualquier autopista si vas a Texas. Quiero decir, no puedo asegurar cuál fue el detonante, pero algo relacionado con mi viaje específico me hizo experimentar esta anomalía horrible, y solo quiero advertir a todos los que pueda. Aunque la señora de la recepción dijo que alguien más había experimentado algo similar, simplemente no lo sé y es mejor prevenir que lamentar. Lo peor es que cuando iba a meterme en mi coche para continuar mi viaje hacia el sur, noté una huella de mano fresca presionada firmemente contra el exterior de la ventana del conductor. Supongo que me limitaré a conducir de día de ahora en adelante,